Hola, buenos días, Mari, ¿cómo estás? Buenos días, Teresa. Oye, ¿cómo estás, Teresita? Se te ve bien, ¿eh? Me gusta la falda. Buenos días, ¿cómo están? Ah. Espero que estén muy bien. Muy feliz miércoles, mitad de semana. El video de hoy estoy emocionado por ello. ¿Cuánto falta para la gran caída? Porque esto también tiene que ver con especulación, con chismecito. Chisme del bueno, del que me gusta. ¿Cuál es el chisme que me gusta? Escuchar a mi mujer y sus amigas hablar repetidamente por un rato y luego a mi mujer cuando va y habla con ellas y regresa y voy a caminar con ella y me cuenta, no es que esto es como problemas que sigo escuchando, ¿no? Y ahí es cuando tengo la mayor cantidad de información posible de cosas que están pasando alrededor nuestro. Más allá de cuando voy, me junto con algún cuate que tiene un negocio o lo que sea, esta es mi forma más absolutamente favorita de poder absorber información económica. ¿Por qué? Porque viene de una persona normal que no ve las noticias. No, mi mujer no ve las noticias jamás, no tiene ni puta idea de qué está pasando, no se acuerda del 2008, nada de eso. Y simplemente, pues sus amigas tampoco, güey. Vienen y cuando platican conmigo se quedan así de, ok, pero este güey está loco, ¿no? Como todos ustedes y como todo el mundo, por supuesto. Entonces me gusta esto, es una perspectiva fresca en todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y ahora, normalmente todos los economistas, ¿no? O economistas, vamos a llamarles, mucha gente pitera que habla de la bolsa todos los días como acá, pero ellos sí tienen un papelito en lo que se gastaron 4 años para aprender que Ray Dalio cuando sale a decirte que va a caer todo, todo va a subir. Pero bueno, toda esta gente es muy negativa todo el tiempo porque normalmente la bolsa 90% del tiempo está subiendo. Y como la bolsa está subiendo 90% del tiempo, les dan noticias malas para que se espanten y no inviertan. Es como funciona este pedo, ¿no? Lo hemos aprendido a través de los años aquí. Pero aquí, para mí esto a mí me emociona, porque cuando hablo de caídas, estoy hablando de oportunidades. Cuando hablo de todo esto, a mí me emociona porque estoy preparado. Ahora entiendo, hay mucha gente que no está en la misma situación, etcétera, más que entendido. Pero si no estás en esta situación, la idea es que aprendas ahorita o algún punto aprendas para poder ponerte en esta situación donde no tienes por qué preocuparte nunca más en tu vida de estas cosas, ¿no? Si es que puedes, no entiendo que no todo el mundo está hecho para hacer todas estas cosas o hasta aprender estas cosas, más que entendido. No te oye, brother, 100 pesos de propina, un consejo millonario, cualquiera de las dos cosas, me da igual. ¿Cuánto falta para la gran caída? Es la pregunta del siglo. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo el deterioro económico que estamos viviendo en este momento. En tu país probablemente lo estás viendo también, no importa si vives en Estados Unidos o no. Recuerden que más que nada todas estas pláticas están guiadas a Estados Unidos porque pues, vivo en Estados Unidos, convivo con gente de Estados Unidos y mi mujer solamente se junta con mujeres en Estados Unidos, ¿no? No vivimos en otro país, no platicamos no vivimos eso. Es básicamente el cuento que les vengo a contar. Y ténganlo en mente porque importa muchísimo. Depende de qué país y lo que estés escuchando es lo importante. Esto es lo que quiero que se olviden. Cuando tú estás tomando consejos o estás tomando notas de cosas que están pasando económicamente en internet y estás viendo al güey que te dice todo el tiempo, no, es que esto y la chingada y el PIB y la verga y no sé qué putas. Eso es un poco inútil. No un poco, es muy inútil, lo voy a decir tal cual. Es completamente estúpido que te estén dando datos de cosas. Olvídate de los datos. Ve y platica con la gente y ve cómo está todo. Eso tiene mucho más valor, te lo digo de corazón, que cualquier cosa que puedas ver en un dato que te dé el gobierno, tu gobierno, algún pendejo economista pitero de mierda como yo. No soy economista, pero un pendejo pitero como yo, y ellos sí, economistas con título, piteros de mierda también. Todos somos iguales, nada más que ellos sí, si estuvieron 4 años, se gastaron una fortuna para que les dieran ese papelito. Pero seguimos siendo todos igual de piteros. Eh, lo que más puedes usar es simplemente dos cosas. Puedes usar alrededor tuyo básicamente todo lo que escuchas de toda esta gente. Y la otra, cuando vas a YouTube, por ejemplo, o a Instagram o a TikTok, porque ya todos ustedes solamente, güey, quieren saber. O vas a Instagram, les voy a acabar de contar esto y luego les voy a decir la pendejada. Y ves que
En el 2020, 2021, 2022, todos los videos eran de, güey, compra un Airbnb y te vas a hacer millonario. Compra un coche y te vas a hacer millonario. Renta esto y te vas a hacer millonario. Y ahora todos los videos son, güey, no me alcanza para comer. Es una muy buena pista que nadie usa por alguna razón, ¿no? Pero bueno. Lo que les iba a contar que está muy cagado. Me escribe TikTok literalmente para pagarme para hacer un post de ellos en Instagram para decirles que la gente arriba de 30 años usa TikTok. La ironía. En fin, ojalá y sí, tienes que pagarme una buena lana, TikTok, porque tienes lana y no voy a bailar si no me das una buena lana. Si no, no bailo. Si no, el tío Salo no baila, carnal. Pero esto tiene que ver, voy a empezar con varias cosas. Hay muchas cosas que dentro de este tema de la economía estamos platicando. Y al final de todo esto te voy a enseñar en una tabla lo que estoy viendo y te voy a dar las posibilidades, ¿no? Para que no creas que solamente es una plática de esto. Te voy a decir firmemente, con los huevos en la mano, lo que estoy viendo que podría darse como escenarios. Y te quiero preguntar a ti, ¿tú qué tanto crees que pueda durar un mercado alcista sin que caiga, reflejando lo que está viendo la economía? Porque recuerda, la economía y la bolsa son dos cosas completamente diferentes. Mientras peor la economía, mejor la bolsa. Pero hay un punto de reseteo para los dos. ¿Cuándo crees que vaya a ser ese punto de reseteo para la bolsa? Porque la economía está en la mierda. Pero para la bolsa, ¿cuándo viene este punto de reseteo? Quiero que lo pongas. Si ya viste mi post de Discord, si lo viste en X, lo que sea, no lo pongas, no importa, no vienes a hacerte el inteligente porque de todas maneras tu número de usuario nadie sabe quién eres. La gran mayoría de ustedes. Entonces solamente pon, si no has leído ninguna de estas estupideces que pongo, que espero que sea el caso, pon abajo cuánto crees que vaya a durar esto y por qué. Porque van a aprender del psyche de todos. Esto es hora de aprender, cabrones. Entre todos nosotros tenemos que alimentar esta máquina para nosotros mismos poder entendernos y saber qué es lo que está pensando la gran mayoría de gente y a dónde podemos usar eso. Porque en verdad, todo eso que ustedes escriben me ayuda a mí para entender cosas que a veces son difíciles de descifrar para nosotros mismos cuando lo estamos pensando. En fin, les voy a decir entonces, voy a empezar con esto. Lo que estamos viviendo ahorita, por lo que yo creo que probablemente esto pueda que no dure tanto como estamos viviéndolo, es ya el punto de quiebra de la mayor cantidad de gente, donde la estupidez que los fondos han estado cargando todo este tiempo, ya no la están cargando, donde la están dejando caer. Y eso es interesante para mí. Voy a empezar con esta. Hay una disrupción gigantesca. Para los que no se hayan dado cuenta de esto, el subir intereses, que es el fin de cada ciclo, ¿no? Antes de que bajen los intereses, y ahora todos ustedes tienen la idea de que cuando bajen los intereses, todos ustedes se van a hacer millonarios, etcétera. No va a ocurrir así. Aquí, eso sí, se los pongo por adelantado. Eso no va a ocurrir como lo vieron en el 2020. Esto va a ser 2008. Esto va a ser 2000, esto va a ser 1987, esto va a ser de las buenas, ¿no? De las chingonas. ¿Por qué? Porque el deterioro económico es real. En el 2020, por más que te hayas quedado sentado en tu casita por 3 meses, el deterioro económico fue nada. ¿Y qué es deterioro económico? Que todo el mundo esté en la mierda jodido preguntándose, güey, ¿qué voy a hacer para comer? Eso no existió en el 2020. Por más que hayas tenido todo ese pánico y todo ese ruido y todas estas pendejadas de que era el fin del mundo, eso no existió en el 2020. Esto, ya cuando lo llevas al grado donde estamos ahorita, ya deterioro económico real, con un crunch de crédito, que es lo que normalmente pasa en estos escenarios, ahí es cuando ves estas monstruosas cosas que se quedan para la historia. ¿Ok? Cuando suben intereses, lo que está, el sistema es completamente falso, para que lo entiendan. ¿Qué es lo que hace? Básicamente empieza con vean, les estamos regalando a todos para después quitárselo, hacer todo más complicado para los negocios chicos, quebrar a todo el mundo que tiene un negocio chico, mediano y dárselo todo a los grandes. Siempre les he dicho, y ahora mucha más gente lo está usando ya como ejemplo, pero la película del Demoledor de Sylvester Stallone, que todos los restaurantes se convierten en Taco Bell. Eso está ocurriendo en tiempo real aquí. Y voy a empezar con ello.
Lo que hicieron acá últimamente, donde ya pasaron que Ozempic y todas estas cosas, las inyecciones, los péptidos que se mete todo el mundo para bajar de peso, ya son para toda la población. Puedes ir a comprarlos en cualquier momento, a cualquier lado, etcétera. Esto cambió bastante de hace un año, año y cacho. Y esto tiene que ver también con las subidas de intereses. Si tienes un restaurante en Los Ángeles, por ejemplo, en toda esta área, yo no vivo en Los Ángeles, yo vivo una hora o hora y media fuera de Los Ángeles. Si tienes un restaurante en cualquier zona de estas chingonas, ¿no? ¿Qué es lo que has vivido? Bueno, viviste el gran encierro. Ese gran encierro te trajo nuevos clientes porque les dieron dinero, porque los volvieron huevones, porque se volvieron dependientes de comprar a través de una aplicación y porque todas tus órdenes llegaban a través de la aplicación, cocinabas y no tenías que tener gente ahí. Bien, empezaste bien. Después de ahí, gente empezó a salir, empezó a gastarse todo el dinero que habían guardado o empezaron a poner cosas en crédito. Perfecto, subiste de precios, tus márgenes crecieron. Qué chingón, güey, prosperidad falsa inyectada en el sistema de todos, está yéndonos de huevos. De ahí viene inflación. La inflación llega, todos los precios de todo suben, incluyendo las cosas que para ti, los que tú comprabas, también suben. Y la gente empieza a bajarle de huevos con el dinero. Empezaron primero, si tienes un restaurante en Estados Unidos, con el alcohol. La gente dijo, la gente se está haciendo pasar como que no, ya son muy sanos y son muy inteligentes todos y todos se volvieron bitcoiners. Pero no, la realidad es que la gente está chupando en casa y cuando van a restaurantes no tienen dinero para chupar. Entonces fue el primer síntoma. El segundo, los precios continúan subiendo de toda la comida y de todo esto, porque literalmente hemos quemado todo tipo de negocio de pollo, negocio de carne, todas las vías de reservas de granos, ponte tú lo del 2022, lo del 2026, todos estos estrechos que cerramos cada 4 años misteriosamente, tienen las mismas repercusiones y hacen que todo esto suba de precio, al igual que la energía. Cuando todo esto sube de precio, pues, güey, el productor tiene, el dueño del restaurante tiene que seguir pagando inflación. El pedo es, ya no se le puede pasar al cliente. Lo hemos platicado 1000 veces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tus márgenes empiezan a hacerse más chiquitos. Y de ahí la gente todavía se ve más jodida. Cuando la gente todavía está más jodida, lo que hacen es, dejan de ir al restaurante o van y consumen menos. Todo el mundo estaba ya reportando hace un año, año y medio, una baja como de 30% en sus ventas en restaurantes. Y ahora lo que les pasó fue, una vez que acabó eso, o bueno, que ya eso se estableció, lo que empezaron a hacer para todos ellos fue, metieron Ozempic en todos lados, estos pinches péptidos que hacen a la gente bajar de peso y los tienen flaquitas. Y la gente ahora va a comer a restaurantes y no come. Piden un aperitivo de este tamaño, ¿no? Piden un aperitivo de este tamaño y se lo dividen entre dos. Y los dueños de restaurantes, ahorita ya hay los dueños de restaurantes, porque esta es una de las pláticas que está llegándome. La plática tiene dos. Uno, güey, ya no quiero ir a comer con ciertas amigas porque no comen. O sea, las invito a cenar, hago toda esta comida y no comen. Solamente se le quedan viendo la comida. Están más, y las chavitas están flaquísimas, horrible, güey. Es como cogerte un hombre si te las fueras a tronar, güey. Les ves todos los huesos de la espalda. Ugh. Que algo interesante. Belén tiene otra amiga que ha sido flaca por muchísimos años, muchísimos años. Y hace como un año estábamos platicando y me dijo, güey, yo creo que uno de los pedos más grandes que tengo en relaciones es que atraigo a hombres que también les gusta a los hombres. Digo, ¿por qué? Me dice, pues porque no tengo chichis, güey, no tengo culo, estoy flaca y parezco niñito. Y yo, verga, no lo había pensado, qué asco, pero sí es cierto. Y hay un chingo más de hombres haciendo esas porquerías. Así que, eh, la desviación, ¿no? Del tema. Pero en total, lo que está viendo mi mujer es, güey, estas viejas no comen, no las quiero ya invitar a comer, está de la verga. Si voy a organizar una comida, una cena en la casa, solamente voy a traer a las que comen. Y del otro lado, si voy a ir a comer con alguien, voy a asegurarme que sea con alguien chido, ¿no? Que también coma. Y lo más cabrón de todo esto es, no quiero ir a ningún restaurante a menos de que sea los que vamos. Mi mujer y yo salimos una vez a la semana, tal vez dos cuando nos ponemos chulos.
Y vamos, no por sonar mamón, a un restaurante de sushi que es Michelin Star. ¿Por qué? Porque todos los restaurantes valen verga. A menos de que vayas al extremo del lujo sobre el lujo, todos los restaurantes valen verga. Vas y compras, te vas a ir a comer un desayuno, $150 por dos pendejos para que comas como de la verga. Entonces prefiero yo hacerme de comer, güey, lo siento. Y si voy a salir, me voy a gastar $500, $800 en una cuenta, está perfecto. No me importa, prefiero hacer eso. Ir al restaurante, tener la experiencia, pasarla de huevos y comer cabrón cosas que yo no puedo hacer. Y eso también está pasándole a todos los restaurantes, ¿no? Si te pones a pensarlo. Entonces la gente ya está cansada de ir a restaurantes. Y el tema también, entre ellas están hablando de, estoy cansadísima de ir a estos restaurantes, que esté todo carísimo, el servicio está de la verga y todo eso. Bien. Entonces, ahora tienes encima de todo esto restaurantes cerrando porque lo que se estaban quejando las niñas esta vez, dentro de todo esto que se estaban quejando entre todas que se dividen y todo eso, estaban quejando de que muchísimos restaurantes donde viven, que han estado abiertos por 20 años, que son de una familia, etcétera, por fin están quebrando y están cerrando ya por fin las puertas. Porque no hay dinero, güey. La gente no tiene dinero y ahora tienen Ozempic. Entonces no están comiendo, ¿no? Bien. El sector de alimentos, si vas a todos lados, puedes ver que hay restaurantes en todos lados. Es una gran parte que maneja gasto en la economía, ¿no? Que lleva gasto a la economía. Bien. La otra parte, todas estas niñas, todas, que siempre lo he dicho, si mi pedo más grande es, no puedo vender la marca de mi mujer usando lo que yo entiendo de marketing tradicional. No puedo, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque por alguna razón los fondos estuvieron muy interesados bueno, entiendo el por qué. Les voy a dar un ejemplo rapidísimo de cosas loquísimas que pasaron en los últimos 6 años que muy poca gente se dio cuenta. En el 2020 despiden a todo el mundo y lo sacan de todas las chambas. ¿Y qué es lo que pasa? Google, Meta y todas estas empresas gigantescas empiezan a contratar una bola de inútiles que no tienen ninguna posibilidad de proveer valor en su empresa. Sobrecontratan, es parte de la agenda, si le quieres poner así, sobrecontratan y tienen un chingo de empleados que son inutilísimos, que valen absolutamente verga, que no tienen sentido alguno estar ahí y los dan un salario de no mames. ¿Esto qué genera? Toda la incompetencia que existe en todos los otros rubros. Entonces, gente que iba a trabajar en un restaurante, ahora trabaja en YouTube, ¿no? Les he contado esto de la persona que estaba encargada de mi cuenta eh, en, ¿cómo se llama? En YouTube, porque tenía una cuenta de los creadores más perros cuando todavía hacía eso, porque era de lo que sea, da igual. Y esta persona se ponía los pronombres en su correo y me lo habían cambiado de alguien que era una verga, ¿no? Entonces estoy acostumbrado a trabajar que alguien me da reportes, me dice, güey, esto está poca madre, esto no funciona, deberías de tratar esto, la chingada. Y este güey, esta nueva persona, es la incompetencia total. Tiene un nombre latino, pero no habla español. Hablas con esta persona y le dices, güey, necesito una solución para esto porque tengo un pedo con esto y esto y esto. No hay solución alguna. Es literalmente un comodín. Está ahí solamente para contestar correos, para que creas que haya alguien, ¿no? Entonces ya la mandé a la verga. Dije, no voy a tener pláticas cuando me escribe y que quiera hacer una llamada y la chingada, que se vaya a chingar a su puta madre, ¿no? Ya por fin la corrieron. Pero ahora despiden a toda esta gente y les están diciendo que es los despidos de inteligencia artificial. No, carnales. Lo que están haciendo es soltando toda la bola de incompetentes que contrataron para distorsionar todo este pedo. Y ahora toda esa bola de incompetentes no encuentra trabajo porque hay una nueva serie de incompetentes que están haciendo el trabajo por menos dinero y ellos están acostumbrados a tener un chingo de dinero que les pagan por ser un incompetente de mierda y no quieren estar en un trabajo de estos. ¿Ok? Entonces sí creas toda esta distorsión mental en todo. Bien. Eso mismo ocurre con todos los creadores de contenido. Güey, no saben, aquí voy a hacer un paréntesis. Estoy muy contento porque a mí me gusta, tal vez soy un Contreras de mierda y soy cagante y es lo único que me interesa, pero el hecho de que se haya vuelto cool ser creador de contenido fue lo que me hizo también decir, güey, odio esto, además de obviamente todas las relaciones con la gente con la que trabajas todo el tiempo, que son tus amigos, que literalmente solamente están viendo cuándo pueden grabar y están en el puto teléfono todo el día y tienen que hacer un show de todo.
lo que ocurre es, todas estas empresas que también tienen la idea, tenemos que contratar a toda esta bola de inútiles, lo que hacen es, ponen enfrente de todo el mundo la idea de que deberías de ser creador de contenido, güey, te va a hacer dinero. Y contratan a todas estas chavas que tienen 40 seguidores y les dan una fortuna de dinero al mes. Las contratan, güey, que queremos hacer un viaje a no sé qué, y les pagan, güey. Yo le digo a mi mujer, porque mi mujer tiene también amigas que les va bien con eso, que no entiendo cómo vergas, con 100,000 seguidores, 200,000 seguidores, pon tú 400,000 seguidores, ¿no? A ver un canal de YouTube y tienen 30 vistas. Pero estas niñas, porque no sé, hacen el mismo puto contenido todas, ponen algo de Belén y Belén vende no sé, 1,000, 2,000 dólares por ellas, ¿no? Y Belén les dice, güey, 1,000 gracias por ponerlo, la verga. Pero estas niñas que te venden 1,000, 2,000 dólares, 1,000, 2,000 dólares, cobran 20,000, 50,000 dólares por un post. Entonces, para mí, el poder usar lo que yo entiendo de marketing no tiene sentido alguno, güey. Porque no existe un retorno real. Estas marcas están regalándole dinero a esta gente. Es como limosna por trabajo, al igual que a la gente que trabajaba en Meta y todas estas empresas. Adivinen qué, se secó. Llevan ya un rato diciéndome esto, pero ya están al punto que están haciendo videos de que qué pedo. O sea, ya ellas mismas, no voy a nombrar nombres, haciendo videos de, güey, ¿qué pedo con el espacio? O sea, no puede ser que con mis 24,000 seguidores no le pueda dar de comer a toda mi familia y mantener a mi esposo. No tiene sentido alguno. Pero está pasando. Esto es la limosna que le dan a todos, que los ha mantenido gastando. Todos los creadores, y esto fue parte de lo que también me hizo, yo no quiero ser parte de esto, fue porque entendía dónde iban a llevar esto. A que todo el mundo tuviera pedos mentales, a que todo el mundo empezara a preocuparse por sus métricas todos los días de todo el contenido que están haciendo, que les diera ansiedad, que los llevara a la verga con eso, porque lo viví. Y luego, lo peor de todo para ellos es, no tienes un negocio de verdad, tienes solo esto, ¿no? Donde he tenido la fortuna, el privilegio de haber hecho 1,000,000 de pendejadas yo mismo en mi vida y solamente lo que comparto en redes es mi estúpida vida, ¿no? Aunque a cierto punto llegó a ser como lo que se sentía trabajo y por eso lo dejé. Estas personas no tienen eso y se los está llevando la verga a todos. Entonces, ya están destruyendo a la gran parte de Estados Unidos. Esto no tiene que ver, por cierto, te va a dar gusto que güeyes que tienen 10 millones, 20 millones de seguidores, ellos están bien, no te preocupes por ellos. Esto es para la gente que ya todo el mundo es un influencer. Siempre les he dicho, ¿no? Que si te atropellan y tienes una cuenta, te mueres y tienes una cuenta de Instagram abierta, pues ya se murió el influencer de no sé qué, ¿no? Ya todo el mundo que pone una cámara en contra de su cara es un influencer. Que por cierto, eso también fue un ensayo para todos ustedes. La palabra influenciador no debió de haber sido jamás usada para toda esta gente. Es una palabra que se reserva solamente para el top del top del top del top del top. Pero bueno, ya que les metieron eso en la cabeza y los hicieron a todos bailar como changuitos, están todos llorando de que TikTok les paga por 10 millones de vistas $400, que Instagram les paga nada, que no sé qué vergas. Y pues, tío, nunca tuvo sentido en el primer lugar que a estas damas les estuvieran dando el dinero que les estaban dando por lo que traían, porque de nuevo, en mi puta vida les daría un centavo para promocionar la marca de mi mujer, con todo el respeto que se merecen, cuando no traen nada de vuelta más que un par de mil de dólares. O sea, si te fuera a pagar, te tengo que dar $500 para yo hacer 2,000 y todavía tengo que pagar toda la ropa y todo esto. O sea, no tiene sentido alguno. Entonces, toda esta gente está en la mierda ya. En la mierda, tío. Y ya se están preguntando de, güey, ¿qué voy a hacer? O sea, yo pago por las cosas de mi... Ya, o sea, ya está. Cuando ya te lo dicen en voz alta, ya está mal la cosa. ¿Ok? Y con eso tengo que anunciar lo siguiente. Estaba pensándola, pero digo, saben que a mí me gusta hacer videos.
Ahora, vivo una vida deliciosa. No tengo que negarlo. No quiero volver a trabajar. Lo ven, les quería hacer un video ayer, me dio hueva, me fui a la playa, me quemé todo, delicioso. Eh, Me fui a la playa a gustísimo y me quedé ahí en vez de hacer el video. Por eso me gusta que tengo estos videos que tengo a huevo que hacer, porque me pone algo de responsabilidad. Si no, literalmente no haría nada y me vuelvo loco otra vez, sin hacer nada. Y a fumar marihuana todo el día. Eh, pero estaba pensando, quería hacer, tengo mi coche que ya por fin me lo dieron, ya tengo mi escape que ya funciona el puto coche después de 3 meses de no tenerlo. Dije, güey, quiero hacer un video de esto, pero he tenido como el no lo voy a hacer porque pues, no quiero ser como todos. Pero ahora que todo el mundo se está yendo, puedo regresar a voltear a contar mis historias pendejas y quiero que lo sepan. Estoy explorando esa posibilidad. No lo voy a hacer como de planta, de que voy a llegar y voy a ir a buscar coches. No me interesa eso. Voy a regresar a cómo empecé. Voy a hacer un video cuando se me hinchen los huevos. Si nadie lo ve, perfecto. Todavía mejor. Todavía mejor. Eh, Solamente me gusta contar historias. Es lo único que quiero. Y ahora ya me siento como, ok, ya toda la chusma se está yendo a la verga porque no tienen dinero y no pueden aguantar esto. Puedo regresar a hacer mis mamadas, ¿no? Que de nuevo sería ya muy diferente a cómo lo vieron al final, porque al final para mí sí se volvió trabajo, que no tiene sentido alguno. Entonces, güey, si hago un video de coches será uno al mes, uno cada 6 meses, uno al año, tal vez. Pero no me voy a, me he estado yo mismo deteniendo de hacerlo porque no quiero ser parte de lo que todo el mundo es. No quiero, porque no soy parte de lo que todo el mundo es. Sé que suena muy pinche culero, pero es cierto. Lo siento, no lo es. No lo es. No lo es. Esto fue como más o menos, y esto también tiene que ver, ¿no? Pues la gente es muy envidiosa todo el tiempo. Pero si haces películas, ¿no? Y abres un restaurante, ponte tú. No, y no estoy comparando nombre con nombre. Robert De Niro. De Niro abre restaurantes, no él simplemente pone dinero y su nombre y tiene varios restaurantes en Los Ángeles. Y todo el mundo va porque, güey, es el restaurante de un güey que trabaja en películas. Pero si yo que he hecho películas, he tenido todas estas diferentes cosas y estaba haciendo videos, estoy vendiendo algo, la gente dice, yo no quiero un producto de un pinche influencer. Imbécil, si ahí vas a mamarle la verga al pendejo que sale en las películas que ni sabes quién es, ¿no? En fin. Eso está muriendo, eso me da gusto. No por ellos, espero que les vaya bien financieramente a todos, ¿no? Etcétera. Pero ya que está muriendo esa culturita de mierda de que todo el mundo está intentando hacer esto, me siento más relajado como para poder regresar a hacer un videito por acá, un videito por allá. No voy a decirles que no, ¿no? Entonces estaría contento. Ahora, solamente para cerrar esto, ¿cuándo crees que vaya a caer esto? Porque ya que está afectando a todo el mundo, porque esto era lo que traía, ¿no? Lo que estaban colgando de a todo el mundo donde literalmente nada se rompía. Está rota la economía por completo, pero ya la gente que pagó un chingo de sus cosas, que se dedicaba solamente a esto y trabajaban en estas empresas, ya las están dejando mamar verga. Tenemos dos opciones, ¿no? Podemos pensar que este ciclo de 4 años nos va a llevar hasta el 2029, que es lo que normalmente pasaría. Si se fuera a repetir, ponte tú lo que ocurrió en 2018, 2020, 2022, esto nos debería llevar a un pico en las acciones, en Bitcoin, en criptos, en todo eso para el 2029 y ahí caer. Y eso también repetiría con el ciclo de 100 años para irnos a la Gran Depresión, que tiene todo el sentido del mundo y no hay manera de salirte de esto, ¿ok? No hay forma de salirte de esto, lo pueden ver el precipicio, pero no saben qué tan lejos están del precipicio. Y eso es lo normal. ¿Cuántos de ustedes en verdad creen que esto vaya a durar 4 años? Yo no voy a decir que no se puede, porque la idea de aquí es dejar a todo el mundo hambreado hasta la muerte, baby, ¿ok? Esa es la idea de todo este pedo. Dejar a todo el mundo, pero hambriado cabrón. Porque recuerda, la idea es, nos vamos a regalar dinero a través de ustedes, entonces mientras más dinero necesiten ustedes, mejor para nosotros, porque al fin de cuentas me lo van a regresar y esto se va a repetir otra vez porque así funcionamos los seres humanos.
Con eso dicho, les voy a enseñar algo que se me hizo interesante. Hemos platicado del ciclo de 4 años todo este tiempo. No tiene nada que ver con Bitcoin esto. Perdón, solamente tengo esta tabla abierta. Hemos platicado del ciclo de liquidez de 4 años. La cosa es, el ciclo de liquidez, ¿qué es? ¿El ciclo de Bitcoin o el ciclo de política monetaria? Porque cada 4 años, en el 2018, subieron los intereses bastantes veces. En el 2022, y la bolsa sufrió, y también criptos, obviamente. En el 2022 subieron los intereses mucho más agresivamente, y la bolsa sufrió un chingo y cripto sufrió un chingo. Este año no han subido intereses. Y por más que recuerden que a principio de este año dijimos, la idea ahorita es que hagan que la mayor cantidad de personas crean que los intereses ya nunca van a bajar y hasta van a subir. Estamos ya entrando en esa fase psicológica. ¿Ok? Aunque vayan a subir los intereses una vez, este año, eso no es suficiente para hacer el daño total que todo el mundo espera. ¿Ok? Y esto es lo que les quiero enseñar. En el 2000, justamente donde estamos aquí, este es el bono a 30 años de deuda de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Cuándo acaba de ser tope? En julio del 2026. Los voy a llevar acá. ¿Qué pasó aquí en junio del 2006? Topecito. Después tienes una caída en B y un nuevo alto histórico en julio del 2007. Esto ocurre en julio del 2007. Si no sabes cuándo empezó la gran crisis financiera, la bolsa cayó en septiembre, octubre del 2007. Ahí fue cuando empezó a caer. Cayó todo a final del 2007, cayó todo el 2008, hasta encontrar fondo en el 2009. Esa fue la gran crisis financiera. ¿Ok? Ahorita, y esta es mi teoría, estamos en este primer golpe. Y si ven, la línea es la misma. El movimiento es idéntico. El precio es el mismo en el bono de 30 años. Idéntico. Idéntico. En el 2006 no subieron intereses. ¿Ok? Fue hace justamente 20 años. ¿Qué ocurre? Cae y después vuelve a subir. Y aquí, en junio, es cuando empieza la tendencia, vámonos para abajo con fuerza, a cero en intereses. ¿Ok? Del 2007. Por esto, tengo que proponer la idea de que probablemente vayamos a ver la caída de todo, podemos decir el tope de todo en un año de aquí, de donde estamos parados ahorita. Y ahí les va. SP500. Y quiero que vean el comportamiento del SP500, porque en ese entonces no había Bitcoin. Ahí Estados Unidos fue cuando lo creó. Digo, Satoshi. El tope de la bolsa, lo pueden ver acá, el doble techo en el pecho ocurrió en octubre del 2007. Octubre del 2007. Y de ahí cayó hasta marzo del 2009. ¿Ok? Año y medio de caída absolutamente brutal. Bien, quiero que vean esto. Mayo, abril, junio. ¿Ok? Tienes aquí retroceso y vienes a donde estamos, julio. Luego vuelves a hacer alto histórico en agosto y continúas en octubre y continúas hasta acá, febrero. En febrero tienes el primer ajuste hasta marzo. Esto es idéntico al del 2018. Esto fue lo que ocurrió en el 2018. Con otra explicación, y obviamente el 2018 tuvo este jalón más grande que fue lo de COVID, porque artificialmente crearon este jalón más fuerte en el 2018, ¿ok? Y de ahí todo volvió a subir y llegó a máximos históricos. Acá, hasta septiembre. Primero en julio tienes la caída de agosto y luego en octubre tienes un alto histórico. Pero pueden notar que aquí ya simplemente se fue para arriba con
uno que otro ajuste. Yo creo que si vamos a lo que está ocurriendo ahorita es lo que estamos viendo. Yo creo que esto va de aquí, y se los voy a enseñar en Bitcoin rápido. Si les pongo Bitcoin índice acá de Bitcoin y les pongo el 2017, 18, tienes esta caída, ¿no? De acá, tienes febrero, pum, 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 para arriba, tienes todo esto para arriba, y luego, justamente en marzo, te dan el bajón. Más o menos, yo esperaría de donde estamos nosotros, y esto pasaría si no hacemos nuevos mínimos, ponte tú en cripto. Si cripto simplemente se va y hace esto, y luego esto, en febrero, estaríamos ante el mismo escenario. Cripto nos estaría dando el adelanto de que la bolsa probablemente va a topar después de verano y con eso quieres salirte corriendo de ella. Simplemente quiero poner esto enfrente de todos ustedes porque si se llega a dar esta posibilidad, tienen que estar preparados. Podemos estar esperando el ciclo de 4 años, no hay pedo. Nadie te está diciendo que este vaya a ser el escenario total, pero poder ver y analizar cosas y tener un plan por cualquiera es lo importante. ¿Y cuál es el plan, Alejandro? Si vemos que tenemos subida de cripto ahorita, en febrero, marzo, tenemos un ajuste. Sería un ajuste bueno, considerable. Estaríamos repitiendo el ciclo del 2006. Si la deuda vuelve, tiene una bajada y otra subida en B y hace otro alto histórico con el bono a 30 años, estamos en el ciclo del 2006 y estás ante la caída del 2007. Y muchos de ustedes van a preguntarse, pero entonces, ¿qué pasa con el ciclo de los 100 años? Aquí es donde se juntan las dos. Y piénsenlo también, porque una vez que entremos en enero, ya todas las empresas tienen la habilidad de crear QE, ¿no? De dar descuentos, de dar cosas a través de monedas estables. Cuando bajan los intereses de acuerdo a estas monedas estables y cuando bajan los intereses en general, como en el 2008, 2020, etcétera, o el 2000, cuando bajan los intereses es cuando ves las caídas deflacionarias más grandes de todo. Y eso quiere decir que todos los negocios chicos y medianos van a quebrar. Y justamente ya tienen la nueva forma de darte dinero para que se lo regreses más rápido con todas las monedas estables establecido. Podría ser, ¿no? Podría ser. Entonces, simplemente está jugando esto en otro puto nivel. Rápidamente voy a venirme para en la cara, ¿no? Voy a venir para acá. Vamos a ver si podemos regalar la lanita en BLOFIN. Ahí está, ahora sí. Vamos a regalar, ¿qué les parece si empezamos por los $200, ¿no? Para toda la gente que está participando por acá, que anda ansiosa. Vamos a ver si quién se lleva estos $200. Recuerden que hay como 3 pendejos participando, punto. Y como no se ha movido el precio de Bitcoin, hay menos todavía. Entonces probablemente la misma persona gane todo. Vamos a ver si es cierto. Por acá, $200 en futuros. Al tercer lugar se van para... Ok, esta es la primera vez que ganas, mi estimado. Felicidades, te llevas tus $200. Vamos por $400 de una buena vez. Vamos a ver quién se los va a llevar el día de hoy, damas y caballeros. Y ahorita les digo, acabando esto, qué pedo con la del lunes, porque aquí está puesto ya el sistema. No sé, no, todavía no lo entiendo bien. Y ahora ganaste, mi estimado. Salud, felicidades. Creo que ese es Cillian Murphy. Pero bueno, te llevas $400, Cillian Murphy. Por si no sabían, celebridades están tradeando con nosotros aquí en BLOFIN. ¿Y quién se va a llevar los $1,000? Aquí viene la buena, la fuerte, la grande, como dice el tío Salo. Tristemente, en este programa no tenemos dinero para una modelo que se esté enseñando las partes para poder matar tiempo, pero algún día lo conseguiremos. Y BQ, estoy seguro que este güey ganó la semana pasada, así que felicidades, mi estimado, sigues ganando más dinero con nosotros y con BLOFIN. Voy a preguntar qué pedo con las otras, pero ahorita le damos. Ahora, si estás siguiendo todas las pendejadas que les dije, ¿no? Salomondrín, esto es nuestro Discord, esto es completamente gratis y aquí es donde mando todos mis pensamientos para todos ustedes de la bolsa y lo que estoy viendo. Y lo que me doy cuenta es, voy a agarrar una parte de mi dinero y
y voy a empezar a jugar estos trades porque soy estúpido por querer meterme solamente en trading y solamente en invertir la otra gran parte de mi dinero en la bolsa. Es tonto. Voy a también jugar estos porque de verdad es una mamada. Buenas noticias, ya sacaron a Ray Dalio a decirles que es la gran crisis financiera, una señal que es una gran oportunidad de comprar la bolsa. Sin cambios, gracias Ray Dalio, y sonidos terroríficos y misteriosos. Porque te advertía que ya iba a caer todo. Palantir subió casi 30% ayer. Oracle está 20 y tantos por ciento arriba del mínimo de cuando este güey te dijo eso. Hay un chingo de empresas que están en promedio más de 20% arriba en 5 días desde que este güey te dijo esto. Y ahí es donde dices, puta madre, güey. O sea, desde la advertencia de Ray Dalio el 30 de julio, las empresas más grandes que mueven los índices, como Microsoft, también están en promedio 20% arriba en solo 5 días. Así que, feliz martes, ayer. Recuerden que todo esto es un show. Por más que te quieran decir que no y que es conspiranoico y que esto es un puto show, hermanos. Así que, si quieren caer aquí es absolutamente gratis escuchar todas mis estupideces. Y también si estás tradeando como degenerado, tienes aquí a Alex, tienes aquí a Farhan, que les ponen todos sus trades, por supuesto. Y para poder entender lo que dicen con todas sus abreviaciones de no sé qué generación sean, generación Z o no sé qué vergas, aquí tienen todas esas abreviaciones en criptolingo para que lo encuentren. Y también para entender lo de los giveaways, aquí lo tenemos en la parte de abajo para que lo puedan encontrar en Weekly Giveaway Stream para que sepan, ¿ok? Más allá de esto es lo que usamos nosotros para ello. Y también tenemos los settings de los indicadores que usamos para gente que me pregunta todo el tiempo, oye, güey, ¿cómo pongo el HPDR? No lo encuentro. Esa madre vale $1,200, es un producto de alguien más, es un indicador de paga, entonces no existe normal, pero aquí están los settings si lo compraste, de los que usamos. Si quieres aprender a tradear o quieres aprender a leer en la tabla, que lo recomiendo de corazón en este futuro donde no va a haber chamba y lo único que vas a poder hacer es entrar al casino y poder entender este tipo de cosas, simplemente cáele a nuestro sitio de Elite Trading Academy. Está el enlace en la parte de abajo, en el About. Tío, en productos tenemos un curso para completamente principiantes como el buen tío Salo, que está aquí, literalmente. $29.99, te lo juro por mi vida, no me voy a hacer rico, no me va a cambiar la vida dividirme $30 entre 3 güeyes porque compres este curso, te lo juro por mi vida, porque yo sé que muchos de ustedes dicen, no güey, yo no quiero hacer rico a nadie, solamente cobramos porque si se los doy gratis, nadie lo va a apreciar, nadie. Y voy a hacer un video de cómo invertir gratis para probar mi punto, invertir, no esto, y te va a servir mejor si entiendes tablas, pero para que veas cómo vale verga y nadie los ve y nadie le interesa. En fin, esto tiene todos los términos para que aprendas desde cero, que es como a mí me hubiera encantado aprender. Y la manera más fácil y barata de aprender es, ve el puto curso, dura 1 hora 40 minutos, velo un par de veces, cae a estos en vivos y ve lo que estamos diciendo. Y si no entiendes algo, esas preguntas guárdalas y la respuesta a esas preguntas te va a hacer una base sólida para que puedas aprender donde sea o expandir tu conocimiento. Acá también tenemos sesiones de trading en vivo, tenemos este paquetín donde también tiene el curso, tiene otros videos como cómo usar apalancamiento, cómo pongo mis líneas memes y por qué, cosas diferentes. Tenemos más de 150 horas de clases también privadas que puedes ver. Y mañana tenemos clase para ustedes. Entonces traigan sus preguntas y para la gente que es nueva, que está empezando, la manera en la que funciona eso es, mañana no vamos a analizar precios. Mañana lo único que vamos a hacer es contestar tus preguntas de por qué esto, si no entiendes algo. No se trata de que nos copies, se trata de que aprendas. Porque recuerda, aquí somos 3 cabrones que tenemos 3 opiniones diferentes. Las mías no importan, pero las de ellos 2 también son diferentes. Yo vengo a traducirlas, así que solamente eso, para que lo tengan. Y en la parte de abajo, para la gente que quiere entrar si ya estás tradeando, no vayas a entrar a intentar meterte porque está el giveaway y la chingada, solamente si ya sabes tradear. Aquí no estamos buscando a gente que no sepa lo que está haciendo. Te puedes meter en cómo leer esto en Tutos, está en la descripción de abajo, literalmente para que vengas acá. Y con este enlace abriendo tu cuenta, puedes participar en los giveaways. Pero aquí tienes un video de 15 minutos de cómo usar BLOFIN, un exchange de futuros donde puedes tradear criptos y también acciones tokenizadas, SpaceX y todo eso. Que, güey, me perdí el corto ayer, mamoncísimo en SpaceX. Era el corto más obvio de toda la vida en el promedio del 21, ahorita se los enseño.
pero sí, me lo perdí efectivamente. 15 minutitos, puedes aprender cómo usar todo esto, cómo mandar dinero, cómo sacarlo, cómo abrir un corte, cómo abrir un long, cómo poner un stop loss parcial, un stop loss total, un take profit parcial total, etcétera. Cómo mandar tu dinero de futuros a otros lugares. Y también tienes el exchange mismo. Eso es algo que les quiero enseñar para que puedas aprender literalmente. Aquí en Futuros hay una madre que se llama Demo Trading. Si todavía no sabes lo que estás haciendo, tío, usa esto. Nadie quiere que pierdas dinero. Queremos que aprendas. Eso es el punto de este pedo, ¿ok? Pero en fin, vamos con mis degenerados favoritos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Good morning, boys. How are you? Yo, yo, yo. Buenos dias, cabrones. How's it going? Doing well, doing well. I actually really am enjoying Virginia. There's so many old white people here, and nobody locks the doors. Like the doors are just the cars, the houses. Nobody locks anything. You know, that's retarded. Here, I know someone really close to us that says the same thing because we live in a privileged neighborhood, if you will, right? Where the fucking median house is $6 million. And they're like, I always leave my car open, always bragging about it. I always leave my car in my house open. Guess what happened 2 days ago? Get robbed. And the person comes out running, like when they notice the person stealing everything from the car, it's running, and the robber, like, by the way, starts screaming at the robber, right? So the robber notices, so he gets in his own car and fucking bails out and almost like ran this person over like a fucking idiot, and then cries, I can't believe this happened to me. Well, how's that for leaving your door open and your car open all the time going? How's that going? So it's fun until it's not fun anymore. In California, you can't shoot them. In California, you can't do anything. It's retarded that they take this approach. Either way, boys, hit me with the charts. The Bitcoin is pumping $2. It's so exciting. Let's see. Yeah, we're still in that range, that beautiful range, 65, 62 too. Yeah. Alrighty. Let's get this opened up. And sometime today we will load this indicator. It's loading. Okay, there we go. And we got momentum on the daily now. So now still flipped up. We are putting in bullish divergence on the daily with volatility at 0%. And the daily jewel is now giving you a fresh buy signal right at the edge of the bearish control zone. And it's also putting in bullish divergence on the jewel. And actually it's putting in hidden bullish divergence because we took out these previous lows. And you're also this is also coming off the back of this bull moon that you have right here. It doesn't have to be exactly on the moon itself. Just it's usually a couple days before / after the moon where it ends up playing out. And if you see right here, we ended up having the moon appear as of this point here. We ended up making a retest of the low, slightly lower low, and then you got the moon playing out. And if you were to take it from a closing basis, for opening basis from where the moon appeared, and we're going to take it up from there and see how much the initial move was and then the overall move. So the initial move was around 8.7%, and then it topped out at around 10%. I'm not going to count this one because this was after the bear moon. Take this one from the open, around 9%, close to that 10% figure. This one's going to be bigger. Take it from an opening basis. Initial move right around 10%. And then to the bear moon 17. Here's another one from the open. Initially about 12%, along with that 10% number. Let's take this one. This one is going to be lower. Around 6%. This one here. Moon appeared here. 6%, 10%. So 6% is the low end number, 10% is the average number. And if you were to take this from where it appeared, you had your moon appear in this zone right over here. And we ended up making a lower low. And then if we take it 6% from here, brings us to about
$67,500 to $67,800. We take it to about 10% and see what that brings us to. Okey-dokey. Brings us to basically our daily 200 SMA right around $70,000. Okey-dokey. And now we will go to CME. Come on. Sometime today. CME is also currently flipped up, flipping up from the edge of the bearish control zone, putting in hidden bullish divergence. Volatility is at 0%, and CME has now gotten on this Revan ribbons indicator. The main thing that governs this thing is the mid band right here, this gray mid band, and usually as long as price is below that mid band, it is more short term bearish, and then once it gets started closures above the mid band, then it gets not exactly bullish, but a move upwards towards the next resistance level. And if you were to see, the last time that we had a fresh closure over the mid band was right over here, and from there we went into the 55, and we also hit this top band right over here. And currently we did get a closure over this mid band 2 closes ago, right over here at $64,000. And as long as price is closing over that mid band, and we are currently using this as support, your next target is going to be this bottom end of the blue box, this band here, and this 55 EMA, and that's currently sitting right around $66,000. Let's go into the 2-day here on CME. Come on. 2-day also on CME currently has, well, let's get it to appear. Come on. 2 days also very close to flipping back up here, getting back over that moving average now, right at the edge of the neutral zone, with volatility at 2 periods of 0%. Still not loading. Come on, there we go. And the 2-day currently is or closed back over the 9, and excuse me, and our target from there is going to be the mid band, where the mid band is currently at around about $66,800, $67,000. What else? Let me make price action disappear for 1 second. Let me zoom in a little bit. Oh, and also we're getting one of my favorite setups here. You got your EMA cross. All of them are bunched up together, so that makes it even more powerful. But you're getting the 5 crossing above your 21, and whenever you get that happening in the midst of a downtrend, you get a minimum correction to the 55, and that 55 right now is currently sitting at about $66,200. And let's just go to this setup on spot, because you have here on spot as well. Come on, you have your 5 crossing above your 21 here, and the way that this setup works is whenever you get your 5 crossing above the 21, it gives you in the downtrend, it gives you a correction up to the 55, and in an uptrend, it gives you a correction down to the 55. But it doesn't have to happen exactly when you get the cross. It's more so a when rather than if type of situation, and it can see a pullback before it ends up playing out. But the main rule is it doesn't take out that last major low, where the last major low is here at around $61,700. That is still staying true. We got a little pullback to retest it. We didn't take out that last major low, and then from there we are getting that move playing out. And this does have a greater than 90% accuracy rate, and right now it takes us to the 55 EMA. And the 55 EMA, by the way, is a minimum target. It's not the most it can go. It's just it's the minimum level that it will connect to, and that's currently sitting at around $67,400. And also lines up with this other band here at $67,000. $67,000 is also lining up with our June high. And daily 2-day on spot is now flipping up as well, right at the edge of the bearish control zone. That comes along with 2 different setups now with pretty high accuracy. The bull moon plus the 5 and 21 EMA setup.
12-hour, close to a silver cross here, and a 12-hour also has that 9 EMA, 9 EMA long setup where you close back over the 9, or you open the long when it closes over the 9, and then you close it when it closes below the 9. And usually taps of that 9 are entries into or further entries into this long. Like if you were to see from previous iterations, you opened it here at $59,982. You would have held it until here, which was $62,200. So about like a $22,000-ish, $3,000 move here. And then you have it also to the downside where you closed it below your 9. Where is it? Right over here. This was at 65,071, and then you would have closed it over here. So it was at 65,360. So this was, I believe, a slight loss. Here's another example. Opened it here, 63,070. You closed it here at 64,000. Nice gain, nice win. And that also goes off the back of this ribbon setup here, which is currently bringing you towards around $65,000, which is these dots. These dots do act as support / resistance and short term like stop and go points around 60, 65, and then the extension brings you to this top band, which is right around $66,000. And the last time that we topped, or our last high here at 66.9 was exactly at this top band. And right now that's at around that same 67,400 number. And what else? And there's some bullish divergence on the 12-hour also. Eight hours close to putting in a nice bullish engulfing dildo. This needs to close over 64,487 to confirm. And momentum on the 12 or 8 hour is close to entering into the bullish control zone. You're putting in some possibility of hidden bearish divergence, but this needs to close below 63,914 to confirm. 4 hour also putting in a bullish engulfing dildo, about to engulf the last 2 candles of price action, maybe even 3. This is 63.9 and 63.8. So yeah, it's also engulfing that one too. And this will confirm as bullish engulfing with any kind of close over 64,237. And anything else? No, momentum is also starting to flip back up now. And you're like a ball sack hair away from a fresh silver cross. And 4 hour would bring us into this next band here at around $65,000. Come on. 5 day also approaching the 9. That's at around 64,300. And 5 days also currently still flipped up with bullish divergence. Volatility is very close to expansion, now from 0%. Our next resistance zone is going to be the 21 on the 5 day, but along with these dots right around 66,000, 67,000, somewhere in that region. And all of this goes out of the window with even another test of 62s. Even going back down to 62s, I wouldn't even wait for a closure at that point. At that point, probably going to break down. If you even take out this low here at 62,200, even if you come into 62,200, not even on a closing basis, would be very worrying. And weekly is still dancing right around that 200 SMA. And weekly is currently right around the top end of the blue box, which is at around $64,300. If you can't see a closure over that zone, that brings you into the next resistance zone, which is around your 21, and the gray dots are right around $68,000 to $69,000, and your mid band is at $72,000. This is still going to be more medium to long term bearish as long as you are closing below this mid band. Our last high was here, was a deviation at this mid band. That's $82,000.
2 week still flipped down, 2 week putting in possibility of bullish divergence with volatility still expanding. This will confirm bullish divergence with any close over $66,935. Let's make the moon phases disappear for now. And this is bringing us into our next resistance zone right around like $67,000, which is the bottom end of this blue box. And your 100 EMA on the 2 week. And the 9 also. Come on. There we go. Monthly is also still flipped up, approaching the edge of the bearish control zone. I do think on this first tap of the bearish control zone, you're likely going to reject it. Same thing that we had here in 2018. You had your first move into the bearish control zone. You got your rejection. You got a lower low, and then you got some busting action. And momentum is currently, volatility is currently contracting while momentum is flipped up. Our top end of the blue box right now is currently sitting at around that low $78,000 figure. Let's go to Tether. Tether is currently freshly flipped down. You got some hidden bearish divergence here, and this is going to confirm. Actually, you confirmed it on this candle here, and you are now right above your support here at this 8.3% area with a rejection from these gray dots here. That brings you down towards this box at around 8.2s. You get a fresh sell signal. You were close to getting a bullish cross. Now they are diverging, and you likely will get the opposite move. To our close to bearish engulfing dildo, this will confirm with any closure below 8.396%. Also 12 hours giving you a first silver cross to the downside here, and a pretty powerful one. They're all bunched up together. Would give you a target towards this 200 SMA around that same 8.2. 8 hours also, I believe, silver crossing. Let me make sure. Oh, very close to it. They will cross with any closures below 8.5. Four-hour also putting in bearish engulfing dildo. This will confirm with any closure below 8.419%. No possibility of bullish divergence because you're making lower lows. Actually, there's some. No. Actually, no. There is not any bullish divergence here. And 4 hours is giving you a first silver cross, and you're getting a perfect rejection from that cross. Come on. There we go. 2 days also giving you a rejection from this top end of the box, which brings you to the bottom end of the box, and that's at 8.2s. Is there any divergence here? You got some hidden bearish divergence appearing as well, and that will confirm with any closure below 8.384%. 5 days close to deviating the 9. Momentum is currently still flipped up. No divergence present though, other than the bearish divergence, which is currently confirmed. Volatility is back to extreme lows also. And we're getting a fresh bearish cross here with the pink dropping below the yellow. With this happening in the bullish control zone, quite bad to see that. Let's mark this off and see when the last time we had that pink versus pink below yellow cross. Right over here. And we're only going to take the ones that happen in the bullish control zone. January of 23. I think we remember what happened there. July of 22. We also remember what happened there.
And we'll call it with this one. November of 2020. These are all very important dates. %20 down, 47% down, 52% down. $22.8. $25. Make sure this one is correct. I'll put it towards the cross itself. This went up slightly, about 5%, and then it went down 11.5%. And as of currently, we're only down about 1%. If we were to take it about that 20% move, or even the minimum 5% move, that would bring us to the mid band, which is currently around 8% flat. And then 20% brings us to, the 100 EMA, basically exactly at about 6.7%, 6.8%. Okie dokie. Weekly. Come on, sometime today. Weekly still has active bearish divergence. Weekly is also still flipped down. Where's volatility? What the fuck? And also, you were close to getting a bullish cross with the pink above the cross above the yellow. If this does reject here, this will give you the opposite move. And volatility is now starting to expand with momentum flipped down. Also, rejection of these dots here, which are resistance. You just want to see a closure below 8.3%, and then you should see a nice move into the mid band, right around 7.8%. Two-week still flipped up, still putting in possibility of hidden bullish divergence, and this will confirm with any closure over 8.659%. As of now, though, I would look for a move into this bottom box right around 7.7 to 7.8%. Come on. Monthly still flipped down. Where's volatility? I believe it's going to be contracting. Come on. Come on. Well, that's while we wait for volatility to show up. The monthly jewel has lost the buy signal and has flipped into a neutral. And volatility is now close to expanding, starting to tick up. And monthly does have bearish divergence currently between these points because we do have a lower high-end momentum with a higher high-end price. And monthly will confirm the bearish divergence with any closure below 8.150%. Confirming the monthly bearish divergence brings you down to this bottom end of the box, which is also lining up with, I believe, your 21, and that is at around 6.8%. Let's look at RSI. It's funny how people see Elon's tweet, like where he said that he tries to warn people about shorting SpaceX, and they're like, "Oh, this much mean it's going to short squeeze. Elon wants us to all get rich," and then everyone longs on that news, and then it dumps him more.
Elon is definitely telling you when you should long. Daily currently has active multiple drives of hidden bearish divergence on Tether. This is going to be active as long as you're closing below 8.588%. And your next target is the simple moving average in the neutral zone, right around 8.3 to 8.2%, with volatility at 2 points, 2 periods of 0%. Come on. 12 hours got some bearish divergence. Next target is the bearish control zone at 8.26%. Volatility is at extreme lows. Come on, 4 hour putting in a bearish engulfing dildo here. Zoom in with the silver cross, I believe right about silver cross, fresh silver cross. 2 day. Oh, you're also getting that beautiful setup here with the 5 crossing below the 21. It gives you a correction in an uptrend. It gives you a correction down to the 55, which right now is at around 8.2%. And this is once again a minimum target. There's nothing saying that it can't go further, but the minimum target is at 8.2%. And the same rule as where you're getting in a downtrend, where it doesn't take out the last major low, it doesn't take out the last major high, just gets a slight retest, and then you get to move down. And you're at many periods of 0% volatility here. Nothing. Volatility is really coiling up here. Come on. 5 days still got bearish divergence. Let me zoom in here. You're now about to lose the bullish control zone. The neutral zone is at 7.6%. Day just continues to reject the 5. Come on. And you still got active bearish divergence. Let me zoom in here. And you're now putting in possibility of hidden bearish divergence. And this will confirm with any closure below 8.315%. And that gives you a move towards 7.5% on confirmation. But volatility back at extreme lows now. Weekly also still has bearish divergence. And let's see, zoom in here. Next target is going to be the bullish control zone, and that's at around 8.3s. Simple moving average is at 7.9%. That is where you bounced from last time. Come on. Sometime today. There we go. 2 weeks still putting in possibility of hidden bullish divergence. This will confirm with any closure over 8.659%. Let me zoom in. I took this high out slightly, and let me go back. This one was June 8th. June 8th. Yeah, so you are putting in some possibility of hidden bearish divergence here because you did take out this high on momentum while price made a lower high. This will confirm with the closure below 8.150%, and confirmation it gives you a move down to 7.5%. And monthly forming bearish divergence, and monthly will confirm bearish divergence with any closure below 8.150%. Gives you a move down to 6.88%.
It's 64,500 to 64,600 zone is the spot. Once you can break this area, this is likely going to see some insane busting action. If you continue to reject $64,600, though, eventually this is going to break down. And daily currently has active multiple drives of hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $62,775, and your easy target from that divergence is going to be the simple moving average, which right now sits at around $65,500, and the neutral zone sits currently at about $66,100. And volatility is at extreme lows with that hidden bullish divergence. 12-hour putting in possibility of a bullish engulfing dildo. 12-hour also has bullish divergence currently, and this is your next target is going to be the bullish control zone that sits at about $66,000 with volatility back to extreme lows. 8 hours also got bullish divergence. Next target is the critical zone, which will update in an hour, but it's now at 68,000. 4-hour also putting in bullish engulfing. Come on. Volatility is back to extreme lows. Two days got a local bottom. Volatility is at many periods of 0%. Bullish control zones at 67.1. 5 days also got bullish divergence with now possibility of hidden bullish divergence. This will confirm with any closure over 65,376. And then this gives you a move into about 73,000, but this will update in 3 days. Weekly is currently got active hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $66,364. And your next target is going to be the critical zone, which is going to update several times. Right now it's at 43,000. And you do have resistance at the bearish control zone at 68.2. Two-week is now exiting the bearish control zone, and you're very close to putting in bullish divergence. Monthly still has active bearish divergence as long as you're closing below 76,318, and the bearish control zone is currently sitting at 79, but this will update several times. I don't think you're going to be going up to 79. Quarterly still has active bearish divergence as long as you're closing below $114,000. And 6 months still has active bearish divergence as long as you are closing below, come on, about 107,200. And your next target on the 6 month and the quarterly is going to be somewhere between $49,000 to $46,000. Let's look at momentum. Yeah. Okay. I hope you cannot hear my nephew, my sobrino. Farhan, every single one of your live streams, there's a zoo happening in the background. There's volcanoes going up. There's fireworks, people yelling like they're being incarcerated. It's a tradition. This is not anymore an accident. This is just a tradition. My bad. Daily is currently flipped down on Tether with volatility at many periods of 0%, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.56%. Plus, you're putting in hidden bearish divergence. Come on. I don't know why my shit is taking so long today. 12 hours also has hidden bearish divergence, also flipped down. It's going to be flipped down as long as you're closing below 8.57%. 4-hour volatility is back to extreme lows. Momentum is flipped up, but it will flip down with any closure below 8.4%. 2 days currently flipped up, and it will be flipped up as long as you're closing over 8.32% with volatility at many periods of 0%.
5 days currently flipped down with volatility at 2 periods of 0%, and it's going to be down as long as you're closing below 8.82%. Weekly is also flipped down with bearish divergence, and it's going to be down as long as you're closing below 8.69%. Nice number. 2-week is currently flipped up, but it's very close to flipping down and putting in bearish divergence, and it will flip down with any closure below 8.76%. Come on. Come on. And monthly is still flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.22%, which it is over right now. So it's close to flipping that up. And you are putting in that bearish divergence on the monthly, which will confirm with any closure below 8.150%. On the stochastic, it will confirm it just by keeping this down. On the RSI, confirms it with a closure below 8.15. Come on. Daily currently is flipped up on Bitcoin, and it is going to, with hidden bullish divergence, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $63,100. And volatility is at zero, extreme lows. 12 hours also back at extreme lows on volatility. Momentum is going to be flipped up. Let's see what the pivot is. And it's going to remain up as long as you're closing over 62,800. Eight hours also flipped up, also close to putting in a bullish engulfing dildo. Pivot is going to be it's going to be up as long as you're closing over 63.2, and you're very close to getting an 8-hour volatility setup. 4 hours also back to extreme lows on volatility, almost 0%, and it is flipped down currently, but very close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over 64,400. And that will also give you a silver cross to the upside once that flips back up, and you likely get some nice busting action along with that. I believe the 2 is already going to be up. Yes, it is. 2 is already currently flipped back up, putting in hidden bullish divergence with volatility at extreme lows, and it's going to remain down up as long as you're closing over 64,350. 2-day is currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 65,250. Volatility many periods of 0%. 5 days currently flipped up with bullish divergence. Volatility is at 2 periods of 0%, and it's going to be up as long as you're closing over $60,700. Weekly is also currently flipped up with bullish divergence, and it's going to be up as long as you're closing over 62,100. 2-week is also currently flipped down, but very close to flipping back up with volatility at extreme lows, giving you a possible 2-week setup. And once this starts expanding, if price is over $62,600, this will be an upside setup. And the last time that we have had an upside setup on this from this region was all the way back over here in March / early 2023 when this bull market initially started. It's going to come down to when this volatility starts expanding, where the price is, because if it is over 62,600, the 2-week setup does have a 100, I believe, almost a 100% hit rate, if not a 100% hit rate. Very, very, very high hit rate for that 2-week to play out in terms of direction of momentum. So this does flip up. This is going to be a very significant change in structure, and then you're likely going to be looking for somewhere around that low $70,000 region. This remains down, though. You're going to see a swift breakdown, probably this month, into somewhere around that low $50,000, maybe high $40,000 region. Come on. And monthly is currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below about 65,700, 65,800. And volatility is currently expanding. So if monthly does flip back up, this will invalidate the monthly volatility setup to the downside, and then it's going to give you another setup where volatility is going to have to start contracting. And since volatility expanded to the upside or to the downside, volatility will contract to the upside, and then you'll get another setup, and then likely that will be another downside setup. But we have to wait to see what the monthly closure is at.
On the low time frames, it does look like the momentum is freshly flipping back up, putting in hidden bullish divergences. It does look like you're going to get at least another test of that 65,000 to 65,500 region. And based off of the bull moon and also the 5 and 21 EMA setup, both of them very, very high accuracy, that would push you towards somewhere around that 67,000 region. Retest of the June highs, and then likely we'll see somewhat of a pullback around that zone. And if you can, at that point, see at least even a daily closure over $67,200, and that's what's probably going to bring you into that low 70,000 region. But as of now, I'm looking to see that 2-day setup play out. As long as the previous major low is not taken out at around $61,700, you would have a greater than 90% accuracy of hitting that 55 EMA, which is currently at around $67,400-ish. Very nice, very nice. And I'm going to have to sign off now. I'm going to go to the airport. You have a safe flight for Hono, Mexicano. Thank you very much. Have a good one, sirs. Yeah, so basically, since last stream, nothing's really changed in terms of price action. And really, I mean, wow, what a range we've been in. It's been fun, I will say. But we really do need to still be paying attention because the criteria is still the same. And really, 65,000 is the big spot to be really watching if you're looking to long Bitcoin, in my opinion. You will notice yesterday you did make that move up to that 64,400 region. That did slightly reject, and actually the daily didn't close back above the 34. So that's instantly a big sign for bulls today. Are we going to close back above the 34? Understand that will mean that we are getting back above 64,000, and perhaps then that will really start looking like we might get the reclaim of 64.4, entering back within this range, meaning 65,000 could be incoming. But I don't want to be talking about that really until you get back above, firstly, that daily 34 or at minimum 64,400. That doesn't mean it won't today, and you can see that price action is still trying to move up. Even despite this breakdown, the last few days, you've just been slowly moving up, and now you're right in that retest zone, which was the prior breakdown spot, and also the prior consolidation zone before actually price popped up to around that, local high around 66,900. So it is a pretty big spot in terms of kind of levels, and that's really only because it's right by 65K. So I would just be watching very carefully. And if you are someone who's very confused, maybe the chop's gone to you a bit, you don't know what to do. Well, if you're looking to long, the easy trigger is just to wait for a $65,000 Bitcoin, watch the reclaim, consolidation, 2 to 3 candle closures, and that will lift Bitcoin up towards that $67,000 mark. Until then, though, you should be watching carefully how this daily is going to close. And as Farhano just mentioned, you have massive contraction and volatility really on all major time frames at this current point. 2-day, 5-day. Let's check at the 12-hour. That's something we're looking at on Monday's stream. And now even the 12 hours back to contraction. So even in this move up, we so far have just seen simply volatility contracting still. So that is still a big sign for us on not having FOMO on either direction. We really should just be really watching carefully, and the long trigger will give just like last time. Now we have this 12-hour EMA 100 shifting down, and that is towards 64,400 to 64,300. Accurately, it's at 64,589. You can see the last major highs have been off of that 12-hour EMA 100. We are really close to that now. So this just at least plays into the idea. You still should be watching carefully. And in my opinion, I still believe if you're trying to become a Bitcoin bull, that really should begin once you actually get back above 65,000. That'll actually give us a weekly EMA 9 reclaim. And we can see the last time price actually got back above the weekly EMA 9. Actually, we got a nice lift up in price action. This caused us to move up about 12%, just simply based on the weekly EMA 9 getting reclaimed. So a pretty big spot. And the fact that that's right in 65K means that, yeah, that is the zone we should be really paying attention to.
Now, like we always mentioned, a 4-hour closes, actually when we get near the end of these Bitcoin live streams. And so we're really paying attention to this 4-hour. 64.4, you can't see, has been rejecting on the lower time frames. But you will notice that really, you're not fully breaking down. You're just getting that rejection and consolidation right off of the 5. There you go, little puppy. So again, plays into the idea. There's still not a big decision really in markets, but it is coming. Just 1 second. All right, there we are. So really pay attention to this 4-hour. You can see we've just taken out the last 4-hour wick high in this region. And so Bitcoin bulls trying to get a 4-hour breakout, or it's just going to revert back under that 64.4, possibly even giving a breakdown. It just needs to really, if you're being a bear, you have to really start getting a breakdown soon rather than later. Or this will really start breaking out in the lower time frames. Because when we start going at least to the lower time frames now, like we know the 12 hours contracting in volatility, but what about like the 8-hour, right? And the 8-hour is actually on the verge of firing off volatility setup. You can see you're on an 8-hour buy trigger. So this is making it really hard for shorts to continue to short here. Because really what should have happened was you rallied up and you reject. Now, could this rejection come today? Possibly. But again, that's why really if you're a bear, you kind of have to start seeing this reject sooner rather than later, in my opinion. Let's see here. And I am currently short, but it has not been breaking down. And with Bitcoin approaching that 65K, each day that you're not getting a breakdown makes it more likely that this will actually break out. That's the summer price action. It's very fun. But at least we know volatility is contracted, because at least that puts us in a framework where, we're kind of like in the environment of like May, where volatility was just very contracted. You can even go here to like your zone here, and in May, this is when price started to move up. Now this did result into a bearish breakdown, but the really point is it was in a very low volatility environment. So really, what has occurred the last few weeks, let's not get blindsided, it's just been really nothing, chop. And really, you can see that price has just been caught in a range of about, we'll just take it from the wick low here, about 7% for 84 days. So really nothing. Hopefully soon we will get that kind of expansion in volatility. I do believe this is going to start really on the daily. Watch 64,300 today. That's at least going to guide you to understand if you're going to break up to around 65K. And that's important because remember what we mentioned here on the weekly. If you actually get back above last week's wick high, this is when things start really shifting into possibly an uptrend on Bitcoin on the weekly chart. You can notice here that you are still putting in sneaky price divergence. Now, does this mean it's just going to reject and roll over? No, but it just plays into the idea that still the macro is showing still price action characteristics for bears. The only way to really diminish the idea for bears here is to break the last lower high, unconfirmed but last lower high, and actually get a reclaim of the weekly SMA 200. Now, when we lost this weekly SMA 200, we talked about the idea, which is you will either reject off of that weekly 5, which isn't a proper bearish setup after the deviation. You can see so far price hasn't been rejecting that. Or you're going to get chop off the weekly SMA 200. I do believe if this week you end up reclaiming the weekly SMA 200 again, it's just going to put us right back into kind of the end of June posturing, where if you start holding that again, that could actually start opening up maybe a bottom scenario at that current spot. This week or last week, it became very hard once you lost it. This week, we're just looking for weakness. But understand, if that doesn't come and Bitcoin just ends up getting a reclaim here
and getting back above your weekly 9, what is stopping price action at that current point from breaking all the way up to the 21? Well, nothing. And that's why we just want to keep really watching carefully the levels on Bitcoin, because we're very close to a major move. But you'll notice that really in this chop, actually, since middle of June, you've been very close to major moves up, and nothing has really been sticking. And that's why the confirmation here will be really key. So for me, 65,000, the ranges don't change. You did hold 62.2. You're now pressing that 64.3. It's very near the weekly mid-range. And really, if you get back above the weekly SMA 200, that is going to be the first big sign that, yes, even though we're chopping, losing it, reclaiming it, you're not breaking away from the SMA 200. And that in itself could be a bullish sign. It's just too early to say. And when you're in a fresh weekly loss of it, it is hard to become a bull there. But if you do get the reclaim, you get back with 65K, that's when I close all my shorts on Bitcoin. And then that's when I'm looking for actually longs up. And I actually believe that'll be an easy trigger. Like, I think 1 or 2 daily candle closures will actually spark a move up about 3 to maybe even all the way up to 6%. And that's most likely when you do start seeing at least the lower time frame volatility fire off. So it's very near and close for sure. We're very close to a major move up. But we just got to start getting, firstly, these closing bases above 64.3. And that'll actually start sparking that move to 65. And then maybe 65 will break and you'll actually get the trend shift. Because remember, the daily can be in a downtrend. And that's been the concerning thing here. Because, well, we've been in an uptrend while we were moving up. Now we've just been consecutively moving in lower high posturing. And that's not a good sign when like the weekly is in a downtrend. Confirmed. It is literally confirmed in a downtrend still. So after this lower low break, we've gone up. But that's why really you've got to start taking out this last week's wick high. Really specifically, it's July 20th wick high at 67,000, call it. If Bitcoin breaks 67,000, yeah, this is now in a weekly trend shift. What we don't want, though, is to get too bullish before that happens. And that's kind of why I've still been on the camp this week on being bearish and really scaling shorts. Now, it hasn't worked out quite well yet. We were able to, really watch for a mean reversion here. But since this region here, it's kind of been getting a little murky. So I do believe now we should just be simply watching for rejection today. And if that doesn't come, more likely than a retest of 65K. And like I mentioned, that's a good point where you might get the trend shift. You're now in a really tight range on Bitcoin. Nothing's really been occurring since last stream. You've just been doing this. Are we about to lower high-end breakdown, or are we truly about to actually get a breakout? Stay tuned. I promise it may seem like it's just repetitive analysis, but it is all coming together slowly. And you will notice that the 2-day just print another extreme read of 0% volatility. So let's actually check this 2-day volatility setup. This is the biggest one since August. And really, the last one, and this doesn't mean that it's going to break down, but just the last biggest one we've had was here in August. And you can see you first got the false move up, and then it flipped in favor of bears, and this is when it started to actually fire down. So again, even on that last major 2-day setup in August, you got major chop in price action, where volatility setups were firing off, and then going back down, and then firing off, and then actually flipping in favor of bears. So a chop zone. And if you were here actually during that August, September, October, remember how everything went. If you were bearish, that was the stupidest thing. Many were just on the camp, this is going to break bullish. And really, the chop really got to bears. It really decimated bears, I remember. Because no matter what we were doing, you were not breaking down. And then you even had the price divergence. And then it broke it ever so slightly, made the high, and then that was the bear market. And that was actually the beginnings of the bear market. So it is interesting to kind of get the next major 2-day volatility setup now, currently in August of 2026.
It's interesting to see that. So understand, I'm fully willing to close my shorts and become a bull. And even the 2-day like confirms this idea. You just got to get back above 65K. So with Bitcoin now almost at 65K, we're very close. We're very close to a decision here. And that's just kind of been the analysis from me for the last few months. Just get back with 65K and we can actually become a Bitcoin bull. Now you will, remember the last time we broke out here, but you didn't get the 65K consolidation we actually were looking for, right? So every time you break out from 65, it just isn't holding. So that's why we need the shift. Get the shift, I'll flip flop. Okay. Yeah, it's just humorous at this point when you look at the biweekly. Still bearish, absolutely still bearish. No question about that. But just funny how these candles are. I mean, again, let's measure it from this close up. It's like a 3% range up, a 6% range down on at least the biweekly here. Okay, let's look at the 15-day. I thought that was an interesting time frame as well. Because the 15 day is actually still giving us a volatility setup. So again, just plays into the idea that there's just a lot of volatility setups at this current point. We haven't seen this many volatility setups all at once, really since like October. And really the last 15-day volatility setup really occurred in an actual one, not this one that was a failure, but this one here that gave us an extreme low read. This was off the back of October. So you can see this 15-day setup is really what has been guiding the bear market. So pretty insane that this has reset. Now, bulls will look at that and say, this is what's going to take us to the new bull market. Bears look at that, lick their lips and say, this is what takes us to 42K. Regardless, a major move is coming on Bitcoin. Now, again, trend is still down, consolidation under EMA 100, and you're even just testing the 15-day EMA 5. But again, you can see very fast if this gets back above 65K where this can flip bullish. Like if you just draw a line at 65, look at the last major 15-day expansion was off of 65K holding on the 15-day. Now, some confluence for shorts is this 10-day top candle. You're looking for follow through off of this 10-day EMA 5 retest. So again, if you end up getting back above 65K and really taking out 67,000, I do believe this is a good perspective on why Bitcoin will end up squeezing. Many shorts are running with a stop loss here. If you end up taking that out, look at the next gap up. I mean, this could take you all the way up into 75,000 to 74K. But it's just not confirmed and it's not there yet. And that's why really, I mean, this market has been, just all summer very annoying, honestly. And that's why it at least makes me very excited knowing that these volatility setups are very close to firing off, as even shown on like an 8-hour. So at least we're going to get some kind of move here soon, which again is good for us because yeah, it's been brutal holding shorts. Honestly, it's been absolutely brutal. I'd rather even just get stopped and be proven wrong than just stopped out back into the range. That's not very fun. So even if we get something like this, understand this will spark a bull move up. 67 to 69K will be the target, all depending on 65. But in all honesty, you will just need a Bitcoin rejection at this current point. And if it doesn't, the more likely thing will occur, and that will be just a breakout. And the closer you get to 65K, the more likely this will actually give you a move and a reclaim back to around that 69K. So you've just hit your 12-hour EMI 100. This was the last major rejection spot.
Now, you've been flirting with this for a while now, honestly, since I guess the breakdown in July. So this is now the third retest since the breakdown in July. So watch that very carefully now. And if you do get back above your 12-hour EMA 100, again, that's confluence of a move back to 65K. Or then you just need to look for the reclaim. And if Bitcoin ends up getting at all back above 65K, even on like a daily candle closure, that's going to be your first big sign that we are breaking out. And my next targets will easily be 67,000 for the weekly trend shift to possibly even all the way up to 69. Would not be longing here though. I don't see a reason to be longing right as we test a 12-hour EMA 100. To me, that just doesn't make too much sense at this current point. Like if you haven't longed, you might as well just wait. Bitcoin's like 400 away from the long trigger. So that's kind of like my kind of idea on why I'm not longing here. I'm just still with the ETA short that I posted a few days ago. I think we posted that short here on Thursday. So, almost a week now. Let me actually, I'm tempted to maybe even add to my short here. There we go. So I did add to my short. So let's see if we get some kind of move off this 12-hour EMA 100. And I'm a simple trader and a simple man. The last major rejections have been off this 12-hour EMA 100. So I have to just be watching that as the first big sign. But remember, and I really hope that we're understanding that if we don't get back under 64.3, and today we end up getting back above your 12-hour EMA 100, again, that's not we're so bullish. It's okay, 65K is going to get tested. Now, last time you hit 65K, price rejected hard. Now, I will say, I don't think we're going to reject 65K again. I think if you end up getting back above 65 or even testing near it, you're actually going to see price action most likely break out at that point. So let's watch very carefully here, this 12-hour EMA 100, and see if we get any kind of move from it. Because if you will, this is kind of like almost the last stand on the lower time frame. And you can kind of see that like 12-hour volatility is already contracted now. So at this point, it really could just start firing off to the upside, unless you see bears start rejecting here. So I will just say that. If anyone's confused, you can go to ETA. The short's actually there. Now, on tether dominance, we talked about the daily looking absolutely terrible, and it did. I mean, it was looking bad on Monday. You can see that has just let us back down. Now, really, you're watching July 31st, wick low. That's going to be the key here to actually get a breakdown. Now, I drew this out. I can draw it better, and we can actually just draw a line. So you can see if you take out actually July 31st wick low, you're going to get a breakdown on tether dominance, and that's going to take you to 8.2. Now, something I'm watching is tether dominance on the 5-day. You did test the 5-day EMA 9, and again, you broke below it. Now, the last few times on the 5-day, you've been breaking below your 5-day EMA 9, but it's been getting bought up. And you will notice each previous wick isn't taking out the last one. So again, it's not a bullish sign, but it's just showing that there is still constructive consolidation here. There's the word, took me a minute. Right? You're putting in still bullish consolidation, even on the 5-day, even if it's not really moving and kind of producing these dojis. But you can really see that why you have to really hold that July 30th low. Because if you start taking that out, you are just going to get a 5-day breakdown at this current point. And that'll mean that your next target will be around 8.2%. Now, the 5-day has a pretty big volatility setup, actually, with 2 sessions of extreme low volatility. So you do want to be watching very carefully here, because like Farhano mentioned, a major move on this 5-day is coming. And still, tether dominance did sustain closures above the 5. And it's not taking out the
prior 5-day wick lows. So you still have to be watching for this maybe to break out. But it is less likely at this current point. I mean, you can just see how many times you've actually hit the 8.567%. And you can really see bulls have not been able to get back above this zone. So this just still means that you're in a tight range, and you really are on tether dominance. And this has kind of just been the terrible range on Bitcoin. You're in a tight range, but a move is coming here soon. You either now at least take out the last 5-day low, and you know you're getting a breakdown on tether dominance. But vice versa, if you get any kind of 5-day closure back above 8.567%, in my opinion, tether dominance is going to break out. So soon, hopefully a move is coming here. And at least we have an easy area to kind of gauge on when this is going to break down. Now, if you lose 8.2%, tether dominance gets a major move down. And so watch that level very carefully. But remember, it's not confirmed quite yet. You just simply have to take out this July 31st wick low. So you do this, it's going to break down. And there's your major leg up on Bitcoin. One second. Let me turn my AC off. It's very cold in this house. All right, nice. So we're very close, at least, to some kind of move. If that's bullish, then on Bitcoin, then this will break down today. And if that's bearish, then, well, you will just continue to see tether dominance hold in this channel. And the 5-day will continue to kind of put in this bullish price structure. And we kind of seen this before, where the 5-day doesn't take out the previous 5-day wick low, and it leads to some nice moves. So like here's a nice example. Like the 5-day is not taking out the previous 5-day lows, and that's just bullish momentum. Right here, 5-day wick lows aren't getting taken out from this point here, not here, but here. There's bullish momentum. And then even here is a good example where it did end up getting expansion, but look what actually broke us down. It was what took out the wick lows. And then here's a good example here. Wick low, wick low, wick low, wick low. And notice that they're not taking out the prior one. So let's see. We're very, very close to a move though, honestly. And at this point, I'll take either or, honestly. I just want to get out of this summer chop. Please. So let's go back to the daily. Understand you're at the spot now. This is just giving you this is a good confluence with the 12-hour EM at 100. You're literally in the spot now. So this either gets a bounce, you get back above 8.567%. And in my opinion, Bitcoin bulls are fucked. You're going to break out, and all of this is going to get taken out with a candle. But vice versa. If this breaks down, takes out July 30th wick low, then yeah, this is Bitcoin bears are fucked, and you're going to move up to 69K. So you're kind of at the last stand at this point. You could see this kind of consolidate a little more until maybe like August 10th. But in all honesty, each time you get down to these channels, basically the extremity low, you should be getting excited as a bull. And then that's just where your confirmation trade will be important. Remember, confirmation, bullish confirmation above 65K. Hopefully you guys don't hear that dog. This Airbnb I'm at, there's just so many dogs randomly everywhere. All night barking. It's like, I don't know why people like let their dogs just bark and bark like that. I understand, but I don't know. My Airbnb vent.
Now look at here the weekly. Look kind of where we're at, right? And so it does make sense on why bulls are getting excited here. Absolutely. I mean, look at this 8.67% deviations lead tether dominance down. But then there should be no reason why then the bi-weekly is not going to lose the 5-year. So understand, really, the big basis of my analysis on Bitcoin has just been macro trend. And really, the bi-weekly has been holding that kind of key. You will notice that if you are going to be at least a tether dominant bear, a Bitcoin bull, at minimum lose the 5 and at least take out the prior or last bi-weekly low. Because still what you have here is a consolidation that's in a higher low posturing. And that's what makes it hard, is even if you get the most bullish setup on the daily, 5-day, 2-day, you still are in macro, like a macro uptrend on tether dominance. And it's the same thing with Bitcoin, macro downtrend. And that's why it just makes it a little more tricky until you actually get some kind of confirmation. And that's why still 65K is a wise spot to be looking for. I know I mentioned that a lot because I just don't want anyone to have any kind of FOMO here. 65K will at least start dismantling a weekly downtrend. And in my experience, the first thing when a macro bottom is in is going to be the weekly downtrend is going to break. And then that's when then the bi-weekly, the monthly, and then boom, you're in a macro uptrend. It rarely is just off the 4-hour, 12-hour, daily, and then the weekly immediately does it. So with that, just watch very carefully today. And understand, if you're a bear with me, we are losing steam here, and we kind of need to start seeing bears pick up soon, or this will actually result into a bull break and possibly even a weekly trend shift. I have 3 criteria for a bull market. It's weekly EMA 9 reclaim, daily SMA 200 reclaim, and monthly EMA 9. So if we do want to start talking about a major move up, we need to, at minimum, have this weekly EMA 9 reclaim. So let's watch very carefully here on Bitcoin. Tether dominance here is near a breakdown on the daily. And if you take out that July 31st wick low, that is what's going to confirm a major breakdown for me. We can go to Bitcoin dominance. There probably is not much changed on it until you get a weekly candle closure. The weekly is going to be what guides you here on Bitcoin dominance. And you can see your weekly EMA 34 is a big spot here. Really, since October, the weekly 34 has been rejecting on Bitcoin dominance. So if you want to be a Bitcoin dominance bull, the easy criteria is just get a weekly closure back above the 34. And so that is really near the 5.69%. And that's currently what I'm watching personally to be a Bitcoin dominance bull. Could be just like this. And then you break out. So watch it very carefully. But even this weekly, last week did give you a breakdown. You're now just testing the 21. And the last few weeks, you've been rejecting the 21. Doesn't mean it's going to reject. And yes, the more times you test, the weaker it becomes. But just means that even despite this green dildo up on Bitcoin dominance, nothing's really changed, actually. You might just enter into a deviation setup after reclaiming the 9, and then you might break out next week. But until then, it's still too early to say, and this still could end up rejecting. You still have 4 days left to go. And that's why the weekly 34 is just kind of the easy perspective here. If you have one moving average on one time frame, it should just be your 34. I think on Bitcoin dominance in this current time, because then at least you'll know if you're going to get a breakout. And like I've been saying, every time I look at Bitcoin dominance, green Bitcoin is green Bitcoin. Green Bitcoin dominance is green Bitcoin. Red Bitcoin dominance is red Bitcoin. So if you want a major breakout on Bitcoin dominance, which could equate to a major breakout on Bitcoin, then you should just have no issue getting back above this weekly 34. 59.69% is the line in the sand. And that is what's going to spark you majorly up. This is the reclaim that took Bitcoin all the way up. Let me just confirm, all the way up into the 82,000 region. Let me go back. Where is it? Right? So here it was when we went up into the 82,000 region, and look, it was really based off of this 59.69% reclaiming, and that was off of the weekly 34. So watch very carefully this region,
And into next week, if you see this EMA 34 get reclaimed, that'll be your first big sign that, yeah, maybe we are actually breaking out on Bitcoin dominance. Maybe Bitcoin is above 65K at that point. And at that current point, it starts becoming a lot more clear to start long Bitcoin. It's like, yeah, this is giving us the proper triggers, Bitcoin dominance. You even have here maybe even Tether dominance taking out that last 5-day wick low. So there you don't even have bullish consolidation. All you have is just downside price targets. So I hope that made sense. 65K is still the big spot for me. We've rallied up to resistance now, and if you've been watching me for the last 2 weeks, it's just been the same thing. We're very close to a bullish move. We got to get back above 65K. What could spark that is maybe a reclaim of this 12-hour EMA at 100. And of course, I'm not going to get bullish when we just retest that for only the third time since we lost it. Get back above that, reclaim 65K. That's when I'll start becoming a Bitcoin bull, and my targets are clear. 67K for the weekly trend shift, and then maybe a move up to 69,000. I will say though, 69,000 is a big spot, and that'll really be a major zone for bulls and really confirming bullish momentum. It's getting back above 69K. Until then, we're just in a range 62.2, 65K, and 69,000. And that range has literally been activated since February, all year. So that's all I have on the Bitcoins. Not fun. Hopefully summer chop ends soon. Thank you, senor. Very clear on all aspects. I mean, it's just the fucking same range. Yeah, literally. You can just say ditto. Same, and it's all the same. The only thing to me is rather simple, and it's like tiny little things. It's these. It's not doing what he was doing before and what he does in every single. It's like consolidating down. That's the only thing that keeps me like something's different from all other cycles, because it's never done this before. Never. But until it plays out, we can't fucking tell. No, that's true. That is true. The consolidating down can just be such an easy gauge because you often do just break out. And that's it when you put it in the 12-hour, and that's what I'm looking at too. 1 second. What the fuck? All right. This it's starting to do its thing. Because normally when it's gonna like drop, it does this bullshit. But it's legit doing this. You see the difference here? Yeah. That's it. And the NFTs. And liquidity. At least there, it's a predatory uptrend versus it's just a logical downtrend. It's making it easy for shorts. Fucking Jesus. Just give us something. Por favor, Bitcoin. For you, let's go with SpaceX for a trade to start, and then the USD yen JPY afterwards. Sweet. Okay, perfect. For another trade. Excellent. Thank you. De Bitcoin, varias cosas que estamos viendo. Uno, estás en un rango de mierda, ¿no? No hay cambio acá. Bastante sencillo lo que dice Alex, lo que dice Farhan básicamente es arriba de 65,000, más alcista que bajista. Abajo de 65,000, más bajista que alcista, pero no aquí. Tendrías que estar debajo de 64,000, los bajos 64,000 sería más bajista. En realidad el número correcto son abajo de 64. Abajo de 64 más bajista, arriba de 65 más alcista. Pero estás literalmente yéndote de lado. Para la gente que está buscando un poco de análisis fuera de lo tradicional, ¿no? De lo normal, porque ahorita lo que estamos viendo en todo esto, déjeme, hago esto chiquito, es básicamente esto. Tienes en todas las temporalidades, y ustedes los que siguen esto por un rato pueden entender lo que significa. En la diaria, un setup de volatilidad, preparándose. En la de 2 días, tienes un chingo de estos. La última vez que viste esto,
fue en agosto del 2025. ¿Qué pasó en agosto del 2025? Fue cuando caíste a los 74. ¿Se acuerdan cuando tuvimos este retroceso? ¿Qué 74? ¿Qué pendejo soy? ¿Cómo se llama? A los 107 y de ahí fuiste a altos históricos. Y la de antes de eso, en la de 2 días, fue literalmente esta de junio que te llevó pues no fue literalmente desde hasta abajo, había empezado ya a subir, de acá hasta los primeros altos históricos por acá en los 124, luego tuviste el retroceso. Entonces, 2 días preparada, vamos a ver, solamente por chismosos, ¿no? Perdón, no era la de 9 días la que quería pegar, eso es algo que no tiene sentido. 5 días, también te está preparando un setup de aquellos chingones. Semanal, está simplemente cayendo con fuerza. 2 semanas, tienes un setup preparado, listo cuando quieras para salir con fuerza. La mensual, se está dando la vuelta a la volatilidad. Y la trimestral todavía no nos dice nada. Recuerden que la trimestral, una vez que nos da la vuelta, y el pedo de esto es que toma bastante tiempo, pero una vez que ya ves este tipo de cosas, ya viste el fondo. Todavía no hay nada aquí que nos diga eso. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Pero qué nos dicen los setups de volatilidad, cabrón? Nos dicen que viene un movimiento agresivo, sea para arriba o para abajo, ¿no? Este es del lado que sea, que cada quien está bien tener su propio lado. Hay diferentes cosas ocurriendo. Para mí es un poco sencillo esto. Y yo sigo de acuerdo a lo que les he dicho 1,000,000 de veces. ¿Qué ocurre cuando consolidas para abajo? ¿No? ¡Pum! Para arriba. ¿Qué ocurre cuando consolidas para abajo? ¡Pum! Para arriba. ¿No? Es básicamente la receta secreta. ¿Qué ocurrió cuando consolidamos aquí para abajo? Para arriba, para arriba, para arriba. ¿Qué ocurre cuando consolidas aquí para abajo? Básicamente. ¡Pum! Revientas al alza. Bien, ok, entendido, lo sabemos. Aquí hay algo que cambió. Esta es la primera vez en todos los ciclos y ya lo vi antes, así que no lo voy a volver a hacer para no hacerles perder el tiempo. Consolidaste para arriba. Consolidaste para arriba. Y acá, donde estamos justamente ahorita, lo que estás haciendo es consolidar para abajo. En la de 2 semanas es difícil verlo, pero este es un alto más bajo que el de acá. Si los llevo a la diaria se nota, pero a leguas. Y lo puedes marcar todavía más apropiadamente. Deme un segundito. Pueden verlo aquí. Puedo ser mucho más agresivo con la tendencia bajista. Es más, cuando lo pongo en la diaria, porque lo puedo tomar desde aquí. Ahí. ¿No? Depende si lo quieren ver así o si lo quieren ver hasta acá. Vamos a ponerlo hasta allá arriba para que lo puedan ver bien. Estás consolidando para abajo. Y este es un alto más bajo que este. Esto nunca pasa hasta que ya ves el fondo. Ahora, esto no es un fondo normal, ¿ok? En Bitcoin. Pero también, al mismo tiempo que no es un fondo normal, tenemos que ver que este downtrend en el que estamos no tiene tanta fuerza como los años y los ciclos pasados. Ahí es donde todo el mundo está un poco, en mi opinión, confundido, porque están esperando el mismo movimiento del 2022, que alguien está viendo similitudes en la bolsa o en algo con el 2022. No, déjense de mamadas. Lo que vemos acá es nuestra corrección, porque el ciclo en forma se parece un chingo al del 2022. En temporalidad es idéntico al del 2008. En forma, solamente bajaste 31% en el ajuste de principio de año a mitad de año. En el 2022 bajaste del tope al fondo acá 56%, más de 20, o sea, casi el doble. Entonces, yo esperaría menos del doble de la caída en Bitcoin esta vez. Y eso sería aquí. La otra cosa que me gusta en esto, tengo la consolidación, o sea, que va para abajo, que engaña a todo el mundo pensando que sigue siendo bajista. El hecho que todo el mundo esté usando una referencia incorrecta en mi punto de vista de buscar
literalmente los mismos números del 2022 cuando tienes una bolsa que es completamente diferente. Sabemos que cripto se mueve de acuerdo a política monetaria. Los ciclos más fuertes son cuando tiene política monetaria la mayor cantidad de flojez. Eso quiere decir que hay dinero impreso irresponsablemente. Los ciclos menos fuertes es cuando no hay eso. Eso también me dice, si tenemos en el 2018, porque recuerda, antes del 2018-17, Bitcoin valía verga, o sea, no vas a tomar política monetaria del 2014 más atrás. Del 2014, cuando esta madre estaba en nada. La vas a empezar a tomar en cuenta cuando se vuelve algo que las empresas grandes están comprando, ¿ok? O mínimo es como yo lo veo. No tienen que verlo así, simplemente es como yo lo veo. Pero, por ejemplo, en este ciclo de acá, tuviste justamente en el 2018 al bajón, tuviste subida de intereses. En este bajón de acá, tuviste subida de intereses. En este bajón no tuviste subida de intereses. Esta es la primera vez que Bitcoin hace eso, ¿ok? Entonces, cuando no tienes subida de intereses, no tienes restricciones en el capital. Cuando básicamente tienes subida de intereses, al principio de la subida de intereses, tienes un bajón gigantesco. Y la bolsa te lo da. La bolsa te lo da también. No tienes que ser solamente un bitcoinero bien asoleado. La bolsa te dio este ajuste con la subida de intereses. Eso fue en el 2000, ¿cómo se llama? En el 2022. En el 2018, que es más parecido a este, puedes ver, la bolsa te dio esto con la subida de intereses. ¿Ok? Esto es COVID. Esto es la bajada de intereses para que vean la diferencia. Entonces, dentro de los dos últimos ciclos, hay algo definitivamente en este tercero que es diferente. Para la gente que dice, esta vez es diferente, no lo creo. Literalmente lo es. O sea, más literal no puede ser. Hay varias cosas que son diferentes. Una, subida de intereses no hay. Dos, consolidación para abajo. Nunca la habíamos visto antes. Esto no lo habíamos visto antes. No lo habíamos visto antes. Hasta el fondo. Nunca. Nunca, 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 nunca. La otra, ¿está cambiando algo en Bitcoin o en cripto? Sí, el sistema financiero literalmente está basado ahora en cripto. Y una vez que empiece el próximo año, que todas las empresas puedan soltarte monedas estables hasta por el ano, literalmente cambiaste el paradigma financiero total. Y eso crea una demanda grande en todos los criptoactivos. ¿Por qué? Y me caga decir criptoactivos, por el amor de Dios. La razón por qué es sencilla. Porque si todo el mundo ya está on-chain sin saberlo, cuando te digan, güey, ¿quieres poner tu dinero en USDC en vez de tenerlo sentado en tu puta cuenta de banco sin hacerte dinero? Y tú digas, no sé qué significa eso, pero que me pague va a ser sí. Y que hasta tu tía lo tenga, tía, va a poder comprar Bitcoin con lo que sea, ¿no? O si no lo hace, está comprando indirectamente Ethereum, porque la mayor cantidad de monedas estables están en la cadena de Ethereum, en el L1 como tal o en el en L2 diferentes. Y eso quiere decir que volumen entra Ethereum, ¿ok? Otra cosa que estoy notando, los NFTs están pompeando. No duro, pero están empezando a pompear y esto se los mandé ayer por el chat a Alex Farhan, donde noté en los últimos 2, 3 días, en realidad, ha sido una subida leve de todo, pero bastante interesante, donde en los Discords de NFTs veo a gente regresar. Cuando veo a gente regresar de la nada, eso a mí me da la primera alerta. ¿Cuándo vimos eso este año? Aquí. Esto fue literalmente pompazos de NFT y tocamos este tope también. Aquí más o menos en esta parte les dije, güey, los NFTs dejaron de pompear y ahora están bajando. ¿Por qué ayuda? Porque es la apuesta más extrema del lado de las altcoins. Entonces, si voy a ver Cardano, por ejemplo, tristemente, ¿qué es lo que estoy viendo en Cardano? Los voy a poner acá. Estoy en la semanal para que lo tengan en una idea, pero los voy a llevar a la diaria para que se vea extremo, ¿ok? Cardano te está poniendo hombro, cabeza, hombro. Y una vez que rompas esto a la alza, aquí, con el promedio del 100,
vas a tener un movimiento a hacer el doble de este movimiento. ¿Cuánto es eso? Vamos a ver, vamos a ponerle número acá para que lo tengan como referencia. Cardano te llevaría a un movimiento de 26% y en total, si es que te lo llega a dar, recuerda, no podemos darlo por dado, un movimiento de 80% del fondo. Cardano, esta vez, para que vean, por más que nos burlamos de esta gente que le gusta ver cómo se dan a sus esposas desde una silla en el hotel, ha subido 40 y... No, la subida es la de en medio, casi 45% desde el fondo. Es la que más ha subido. Esta me parece que ha subido más que Solana. Y vean a Solana lo que está haciendo. Pueden ver que cuando estas chingaderas tienen este tipo de consolidación para arriba es para abajo, ¿no? Lo pueden notar todo este camino para abajo. Acaba haciendo. Está consolidando en espiral aquí, haciendo esta gatada. ¿Ok? Tienes todos los promedios justamente aquí. Está aguantando el promedio del 5. Nada más, ¿cuánto nos ha dado Solana desde abajo hasta arriba? 39%. Cardano es la que va adelante. Si estoy volteando a ver ahorita, estoy volteando a ver NFTs, por eso volteo a ver Cardano, por eso volteo a ver Solana y digo, interesante. Otra cosa, noticias negativas, tíos. Que todo esté explotando hace pensar a las mentes más simples en X. Y lo veo todo el tiempo con las cuentas esas paqueras que tienen millones de seguidores, que es impresionante. Están haciendo a todos ustedes esperar a que reviente Strategy. Hay gente que dice, tiene que reventar otro exchange. Yo estoy esperando a que reviente otro exchange. Perfecto. Pero con todos los que han reventado no ha bajado el precio. Entonces, no sé para qué te vaya a servir, pero bueno, vamos a reventar otro exchange. Están todos esperando otro momento de capitulación. Y esto a mí me lleva al punto donde quiero llegar con mi idea, que es el siguiente. En lo que todo el mundo está esperando, no es la semanal, perdón. En lo que todo el mundo está esperando, y esto se los digo otra vez, que vayamos para abajo. Esto, al nivel que sea, 53, 56, 49, y de nuevo, está en mi mejor interés que esta chingadera baje otra vez, ¿ok? Para que pueda completamente posicionar y acabar. Pero ahora, si no lo hace, ya estoy muy bien posicionado y no voy a estar enojado. Que esa es la diferencia. Por eso les digo, hay veces que si ya estoy aquí, güey, ¿qué más me importa si baja otro 15%? ¿No? Por eso voy a empezar agresivamente a meterme. Sobre todo yo, analizando cada una de las cosas en las que me metí, estoy viendo que me estás diciendo acá que Vehicle Cellular va a explotar. Perdón, güey, voy a comprarlo. Me da completamente igual. ¿Qué les digo de Circle? No, ¿qué les digo de Coinbase? Lo mismo. Entonces, para mí son esos proxies y cada proxy se tiene que comprar con noticias del proxy. Cuando me dices que Michael Saylor va a explotar y sus tetas también, ahí es donde voy a comprar. Y específicamente viendo Bitcoin o Ethereum, vieron también las buenas entradas en Ethereum que hemos tenido. Para mí es ridículo tener que esperar a meter todo de un putazo. Lo mejor que puedes hacer es, si no también no crees tanto en esto, simplemente DCA, que es invertir cada semana. Ponte tú, pones una posición, pon 100% de lo que le quieras meter y pones 5% esta semana, 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 en donde cierre, te da igual. Y hacerlo o 3% para que te dure, ¿no? De aquí, si quieres calcular el mercado bajista, como lo calcula todo el mundo. El problema de este mercado bajista, como lo calcula todo el mundo otra vez, es que no está pasando lo mismo en política monetaria que pasó antes. Y aquí es donde vamos a ver, honestamente, qué lado más la iguana. Porque si Bitcoin simplemente completa el ciclo de 4 años idéntico y tienes tu fondo justamente por acá en noviembre, ¿no? Sí, más o menos por acá en noviembre del 2026
y te hace lo mismo, no importa que la política monetaria no sea la misma, pues güey, sabemos siempre, 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 y no importa lo que escuchemos, que esta chingadera va a seguir haciendo lo mismo. Pero si esta mamada nos da algo como, y esto es lo que yo les estoy diciendo que voy a estar preparado para, ¿ok? Imagínense que hacemos esto, nos vamos de lado y en enero, febrero tienes esto que baja a 63 y después pito de aquí a básicamente octubre del 2027. Si veo algo así, porque el próximo año debería ser plano, en total. No deberíamos estar esperando un breakout. Si el próximo año tenemos cualquier cosa que se vea así, el próximo año es cuando tenemos que salirnos esperando que pase lo que pasó en el 2008, 2007 más bien, 20 años después. ¿Y cómo y cuándo vamos a saber cuál es ese nivel? Porque ahorita me va a preguntar, ¿qué nivel estás viendo para salirte? El nivel de cuando todos ustedes me digan que esto nunca va a volver a bajar. Ese es el nivel que yo necesito, ¿ok? No me importa dónde esté el precio. Ese va a ser el nivel. Cuando todo el mundo me diga, esta chingadera nunca más va a volver a bajar, ahí es cuando voy a salirme. Y que vea todo el mundo celebrando y los bitcoiners recordándome lo inteligentes, bien bronceados, bien comidos, bien nutridos que son, todo eso, toda la cosa de los veganos del mundo financiero. Ahí es donde me voy a salir porque ahí es donde va a venir el petardazo. Eso sería un comportamiento diferente. Si esta chingadera viene, hace mínimos en noviembre y hace todas las mamadas que quieras y empieza a subir, me da igual. Entonces es un ciclo de 4 años, vamos a esperar 4 años y ya. Pero ahorita lo que va a joder a más gente en total, es lo que yo pienso, es esto, lo que desde el principio habíamos dicho que podía pasar, que Bitcoin no caiga agresivamente del promedio del 200, que Bitcoin se quede por aquí haciendo esto, porque ahora pregúntale a todo el mundo que no ha entrado, que está esperando entrar en 49 o en 40 o en 50, donde tú quieras, ¿no? En esta zona. Pregúntale a toda esa gente dónde va a comprar ahora, porque ya se la pelaron con todo esto. Y aquí es donde puedes notar, esto fue posiblemente la capitulación, porque aquí solamente te dio un día para comprar, cuando caímos en febrero. Y de ahí subió, aguantó y te hizo la idea de que iba a seguir subiendo y aquí la euforia fue pico. Aquí no. Aquí tocaste acá, te dejó subir e instantáneamente te mandó a la verga otra vez. Y aquí todos dijeron, no, güey, en vez de comprar ahorita, sería un error, me voy a esperar a comprar aquí abajo. ¿Dónde tendrían que comprar todos los que no han comprado ahorita? Básicamente $10,000 más arriba mínimo, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque para que esto se vuelva alcista, tiene que superar mínimo los $73,000 aquí. Porque en la diaria, y es más, creo que ya son 70. Exacto, en la diaria son 70,600. Si en la diaria llegas a tocar el SMI 200, que está aquí, esto nunca lo has hecho en ningún otro ciclo, sería la primera vez. Y esto probablemente ya te lleve para arriba. Y lo que yo esperaría es que el movimiento para arriba, una vez que llegue a estos niveles, te dé un bajón más, que toda esta gente se vuelva de, bueno, qué bueno que no compré, güey, ahora me voy a esperar a 40 y pito. De ahí se vaya para arriba. Es lo que yo, si voy a ver un movimiento para arriba, esperaría. ¿Estoy diciendo que eso va a pasar? No, pero estoy preparado. ¿Estoy preparado si también cae? Sí. ¿Por qué? Porque no estoy esperando la mejor entrada. Pueden ver ahí donde hace la diferencia en la estrategia. Y por supuesto que si caes acá, ¿no? A esta zona ahorita, güeyes, toda la gente que está esperando a comprar acá se va a ver como genia, qué chingón, tienen un mejor promedio de entrada. Felicidades a todos ellos. Pero ¿qué es lo que más se cogería a todos ellos? Que esto continúe para arriba, suba, baje tantito o baje acá y vuelva a subir. ¿Por qué? ¿Dónde se van a empezar a subir? Entre los 70 y los 82. Y ahí ya quedaron $15,000 arriba de lo que pudo ser la mejor entrada en este mercado bajista. ¿Qué tenemos en la diaria para analizar? Los voy a llevar a la de 12 horas y es bastante fácil. Promedio del 200, tío. El promedio del 100, perdón.
Llévate aquí, también puedes ver que está preparando un setup de volatilidad a la alza. Tienes acá un cruce plateado a la baja, pero en cualquier momento te puede dar un cruce plateado a la alza. Tienes todos los promedios aquí, que es de las cosas más sexys que existen en cripto o en cualquier tipo de tabla. Y tienes justamente el 100 acá. Estás en un rango entre todos los promedios y el 100. Revientas el 100 y adivina qué se junta con todos los promedios, el 100. Y eso te da una reventada a la alza que no has visto desde cuándo. Acá no, porque acá tienes el 200 aquí arriba, aquí también, ¿no? Entonces, sí. Te dio esta, justamente aquí. Está idéntico el cero. Pueden ver todos los promedios aquí abajo. ¿Ok? ¿Esto cuando fue? En abril, cuando nos fuimos $82,000. Te está regalando un cero idéntico a ese. Idéntico. Pero la diferencia fue, en ese entonces, no, más o menos, relativamente hablando, el promedio del 200 estaba más o menos en la misma relación de distancia. Y aquí es fácil. Ve esto. No tienes que ser un crack para entender esta. Por abajo de esto, de 63,400, esperas a que caigas. El retesteo de los 63,500 es lo que le vas a hacer corto. ¿Eres alcista? ¿Qué vas a hacer? No ahorita. Cuando rompas el promedio del 100 y vengas a retestearlo en 64,500. Cualquiera de estas dos funciona. Cualquiera de estas dos. Cualquiera de las dos. Por debajo, para abajo, 63,500. Para arriba, 64,500. ¿Cómo se ve eso en la diaria? Tu promedio del 5 está en 63,600. Ahí está. Sería un retesteo del promedio del 5 una vez que lo rompas para abajo. Y para arriba, ¿qué sería? Para arriba quedaría un poco más arriba con el 55 acá. Pero en la diaria te da una entrada más agresiva con 64. No hay todavía camino a dónde. Y como pueden ver acá, que todo el mundo cambia de opinión cada que sacamos esto, ¿no? No, es que las divergencias ahora son alcistas y mañana son bajistas y pasados son alcistas. A mí me vale verga, güey. Toma primero un camino y yo me voy para el camino o en contra, dependiendo del nivel. Vas a llegar primero a tocar el promedio del 100, te voy a hacer corto. Vas a venir primero a la zona de 60, te voy a hacer un long. Yo sigo en esa postura. ¿Quieren tradear más cerca a esto? Lo pueden hacer aquí. Tal cual, reventando 12 horas, promedio del 100, 64,500 a la alza, o perdiendo los 63,800, 63,500 a la baja, yo diría 63,500, el retesteo de la pérdida del 63,500 es lo que le haces corto. ¿Por qué? Porque entras en una tendencia alcista inmediata, o sea, te llevas todas estas velas. Así de fácil. No lo toques más, no lo toques más. Bueno, vamos a ver SpaceX, damas y caballeros, que se me fue el corto de la historia. Fue el más fácil y obvio de toda la puta historia y por huevón no entré, honestamente. Así que vamos a hacerlo. Nice. Some SpaceX for a trade. You know, when this first came out, this gave us such an easy trade in the beginning of time. Now, did I think it would immediately dump? Not immediately, but just aggressively go on an expansion down phase all the way to like that 100 mark? Yeah, honestly, it was pretty predictable. So many people, when you have literally Jake Paul at here talking about he bought the IPO, put millions of dollars, and I know he's a brilliant guy himself, good trader, but when I just was seeing that, it just really seemed like many people got excited about SpaceX without even understanding like a basic market cap and what they were even buying. So major dump, right? I think earnings actually occurred here. I think earnings occurred yesterday or on the 4th. Yeah, yesterday. So now we're seeing some volatility. What's a trade we can take on SpaceX? Well, what helped me gauge this really big trade here was lower time frame meme lines. That was all. I mean, didn't even have like a EMA 9 on a daily before versus now you do. Lots of data
versus when we were trading SpaceX. So let's go and let's see. Okay, so the range broke us down. Notice how the ranges, each time you break the ranges, you break down. Well, you've gotten back within this range, and this is a throwback so far. Now, bulls are going to try to hold this 110.80 region. It's $110.87. They are going to try to hold that. Like, this is a spot they need to defend. You could argue they are maybe forming a triple bottom. You could argue it's an inverse head and shoulders, and this is on a 4-hour. So, like, if you do that, maybe this grinds out the right shoulder. I would be more poised to say that, maybe SpaceX is gearing up for a long idea, but it's just not activated quite yet. And that's just because of the daily here. The daily is holding that $110.80 region mark very good, but you're going to notice you're under the daily 9. And let's face it, the daily 9 was what caused this to capitulate. So, okay, we have a bullish idea forming, bullish price structure forming, maybe a higher low in the midst of a higher high break. This is trend forming. That's going to be the first basis of this trade. I think a long idea is brewing on SpaceX, and I would not be looking to be longing here. I would be waiting simply for the expansion up, daily EMA9 reclaim, and then I would long. Because then at minimum, this is somewhat of a higher low, and we can at least get some kind of easy area for risk. If you start longing now based on maybe a trend shift here, but the daily 9 rejects, you're just going to feel bad, like you should have just waited. So that's why for me, wait for the daily EMA9 reclaim. Upon doing so, you can see SpaceX does open up a range of about 8% to the 21. That's pretty massive. And that could actually confirm the higher high break. So for me now, I would be waiting for the daily 9 to get reclaimed. I'd be focused on $110.87. As long as you hold that, this is going to give you a move up back to around $116. But as long as you are holding that, but under the daily 9, there is no long here. Your long triggers, once the daily EMA 9 is reclaimed, you're going to actually take a long on SpaceX. Your stop loss will be preferably today's wick low, assuming it holds today. But if not, for sure on this macro low. The idea is this is a macro low, and price continues to actually grind out structure at this current point. Now, understand if the daily EMA9 doesn't get reclaimed and you do lose this $110.80 mark, you are going to actually break down closer to $100. In that case, then it'll be an easy short SFP play, and you will just simply be using the wick high as a stop loss. So you have options as a bull or bear, but those options are going to reveal themselves with more time. You have to be patient with SpaceX. It's one of those things where you just have to be like a little patient, and it will give you a pretty easy trade. So what I used with this breakdown here, and then when I said, okay, like 170s could be a really good short, and that is what rejected. It just took a little bit of patience. And even here, I mean, you broke down and still tested your 4-hour 9, which was still well respected down. So patience will pay on SpaceX. And even here, the 4-hour, you can see, okay, the 4-hour EMA9 has been holding us down this entire time. You were back above it. You got expansion. You just lost it. So is this the proper place to be longing? No. But if you get back above that daily 9, then yeah, this actually starts shifting more bullish. So that's what I have on SpaceX. Watch the daily EMA9 reclaim for the long up to 129. And if you end up losing, just call it $111, then this will reject and you will go down to $100, or at minimum test the low. And if you break the low, then this isn't a macro low anymore, and you're just in the dip that keeps dipping. And remember, the market cap's still 1.52 trillion on SpaceX, so it's still massive. Probably still has a little ways to go. So that's why, really, if you're trying to long SpaceX, use confirmation trades only. You don't need to have FOMO with longs on this. Yeah, it's still 1.5 trillion, making like a fourth or a fifth of whatever revenue Tesla makes, and it's worth more than Tesla. 1 second. It's worth more than Tesla. And they're just like in a high risky business, space exploration. Like, it just doesn't make sense. It's really an AI company with rockets, but that's a good way to put it. It still doesn't have the revenues by a lot. By a lot. I hear AI though. Put it up another trillion. Please. But it's not like what's the space? Like Nvidia, right? That everybody needs to buy their chips. That's the difference. It's not like SanDisk where everybody needs memory.
like, yeah, you're building infrastructure towards the future. That's cool. And also with the internet and like the mobile thing, but not yet. I would think you still get a relief rally after all this pain, right? Because normally you get, just like what you're saying, you get some like this, probably to here where the 34 on the daily's coming, and then get that rejection, get everyone really excited. That was the worst of it. Because you need to fuck people over, and that's the way to fuck them over. No, definitely. A nice By short the book. squeeze easily. And you can see that 2 days of price action took out a lot of days of down. So it can squeeze, but that's why the confirmation trade will be your friend. 100%. Quieren tradear SpaceX, ¿qué es lo que estamos viendo en la diaria? Hay muy pocos datos, ¿no? Y pueden ver, tienes el IPO, que abre justamente aquí. Vienes al tope en los 225 y después vienes una tendencia bajista que no deja de bajar, ¿no? Con bajos más bajos hasta bajos más bajos y ahora tienes esto. Ahora todo el mundo se va a emocionar y la idea aquí va a ser sencilla. ¿Cómo una tabla te puede coger en la forma más tradicional de todas? Haz pensar a toda la gente que está completamente ¿cómo se dice cuando te hacen una lobotomía? Haz pensar a todos los fans de Elon Musk ahorita que ya fue el fondo y que vieron el final y decirles que SpaceX vale literalmente 250 mil millones de dólares más que Tesla cuando tiene 5 veces menos dinero. Cuando hace 5 veces menos dinero. No tiene sentido alguno. Eventualmente va a tener más. Y no es tanto por la exploración del espacio. Lo que le va a hacer un chingo de lana a SpaceX es una empresa de inteligencia artificial con también todos los datos de todo el planeta. Porque lo que va a hacer es, va a darte un mejor servicio de internet, un mejor servicio de datos. Y recuerda que ellos son los que controlan toda la información. La información es lo que tiene más valor en este planeta. No te lo digo como conspiranoico, literalmente es lo que vende Facebook. Y el poder de esa información es lo que te manda a todos tus comercialitos, a todas tus plataformas, en todo tipo de cosas. Entonces, eventualmente esto le va a ir bien. Pero por ahorita, toda esta gente que se cree genia comprando esta zona, se la tiene que coger. ¿Cómo se las va a coger? Tienes el bajo e instantáneamente tienes un rebote que te lleva toda esta zona, te la rompe. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Y esto qué dice? Que acabas de literalmente eliminar toda este bajo buscando ahora nuevos altos. Toda la gente se va a emocionar mamadas ahorita y decir, güey, lo peor ya pasó, fue el reporte de ingresos, ¿no? Me imagino que algo así sería lo que estarías escuchando de todo aquel fan de Elon Musk que está dispuesto a comprar todo cuando él le dice, ¿se acuerdan el famoso, compren sus acciones de Tesla? Va a ser, holdeenlas, va a ser una buena inversión. ¿Cómo van, no? ¿Cómo van? En lo que el pobre tío Sal lo tuvo que vender. En fin. Acá, donde estamos ahorita, puedes ver que estás en medio de esto, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Cuando estás en un rango así, estás en medio de algo, lo que está haciendo es simplemente dándote invalidaciones muy lejanas para saber cuál es la tendencia. Arriba, abajo, y este simplemente fue el alto más bajo. No te lo va a dejar así de fácil. Lo que va a hacer, lo que en mi opinión va a hacer esto, es, si estoy volteando a ver e intentar a agregar un poco de análisis que todavía no ha ocurrido. Están viendo esta línea blanca, es el promedio del 34, está en los $140. Lo que yo vería es esta zona importante acá. No se ve importante acá, pero si la pongo en una tabla de 4 horas verás por qué. Puedes ver que aquí efectivamente el precio se detuvo, anduvo, se detuvo y ahora tienes el promedio del 55 acá. El promedio del 34 fue lo que te rechazó. ¿Por qué me quiero reventar la cabeza por no entrar en un corto? Por esto, en la semanal tenías el promedio del 5 acá y en la diaria tenías el 20. ¿Dónde está el promedio del 21? Sigue borrándome mis promedios esta chingadera. Ese corto, era obvio por eso. Voy a guardar esto para que no se guarde. Perfecto. Amo TradingView, pero odio TradingView. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que yo personalmente creo que sigue es esto, va a ser esto, un alto más bajo, va a detenerse,
vas a tener tu promedio del 9 y esto va con lo que está diciendo Alex. Y en este promedio del 9, que por cierto, probablemente vaya a estar más o menos en esta zona de los 115, y ahí lo tendrás que ver en la diaria. Una vez que vuelvas a cerrar por encima del promedio del 9, la línea azul otra vez, cuando vuelvas a cerrar por encima del promedio del 9, ahí haces tu long. Si logras cerrar esto por encima del promedio del 9, vas a usar esto como tu invalidación. El wick de acá abajo en los 109 para entrar en un long e irte para arriba. Ahí yo apostaría a que más o menos por esta zona es donde SpaceX va a encontrar el siguiente alto para después caer. No hay nada que te diga que no te puede llevar hasta los 149, pero yo imagino que los 134. Este tipo de movimientos hacen que todo el mundo pierda la cabeza y crea que todo es súper alcista. Evidencia, Circle. Tienes mámate esto. En Circle estás en esta caída, aquí estás en SpaceX. Acá tienes la primera subida, el primer jalón para atrás, la segunda. Esto es lo que te va a llevar para abajo. Donde la gente dice, no mames, ya chingamos, güey, ve lo que compramos. Recuerda que este tipo de consolidación es bajista. ¿Ok? Cuando ya empezaste a consolidar en Circle para abajo, es cuando reventó, bueno, más fuerte a la alza, no total, pero mucho más fuerte. ¿Y qué está haciendo SpaceX en este momento? Ese tipo de consolidación bajista. Entonces, digo, que parece ser muy alcista, pero no lo es con esto. Ya es lo que vas a usar como referencia. Promedio del 9 y usa esto como tu invalidación. Yo lo que haría para usar como invalidación es juntar estos dos puntos y ahí, si lo rompe para abajo, va a continuar para abajo. Pero pues deberías de usar, de acuerdo a técnica, análisis técnico, estos $109, que es el bajo de esta vela. Y ahí tienes SpaceX. Vamos con el yen japonés. Bastantes preguntas del yen japonés. Ahora le damos. Nice. Now, I think this is for a trade. Yes, sir. Nice. So yeah, pretty insane price action. I mean, look at this. It literally lifted off of 160, gave us multiple weeks of up, hit that 164 perfectly, and then dumped. Now, it is interesting because this weekly actually didn't take out this weekly low, which is, I think, an interesting point, because when you look at this on a monthly, it still is actually putting in monthly price structure. This is still a monthly uptrend. Higher high just led to the higher low, and it is an ever so slightly higher low. In order to change that, you need to take out May low, essentially. And so now at this current point, I think the yen can easily move all the way up to that 160.40 zone. And that can either be a retest and a rejection or a reclaim and a breakout. We were looking at the yen to really be putting in stuff, price action, really characteristics we haven't seen in like over 30 years. It was a long time. I mean, we were looking at basically the breakout here being tested this zone, along with what happened in 86. Now, actually, the quarterly did close above that 160.51. And it makes sense Japan did intervene, in my opinion, because this really is looking like it wants to break out to like the 176. And you even have a quarterly volatility set up. So that's the higher time frame perspective. You can see now it's just kind of in no man's land, and you've left a nice wick. You're in the middle of a range, and you can see that the daily EMA 100 along with the 9 are lined up right in that 159.86 region. So in all honesty, you should be looking for some kind of bounce here. Let me see where the SMA 200 is. Yeah, okay. And so we are now just getting that consolidation under the daily SMA 200. Which isn't a bullish sign at all, but you're not really breaking away from that. So if you're actually looking for a long or a trade, I'd be looking for maybe a long on a trigger. Now, you would be waiting for a deviation play. You'd be watching for that SMA 200 to get reclaimed, and you'd be targeting up to around 159.80 to maybe even all the way up to 160.50. Basically, just this range. And like I showed on the monthly, that could easily afford a retest the zone, and really depending on what that monthly does, either rejects or gets back above this zone, will be major for Japan and the yen as a whole. So I do see a potentially a daily
long right here. I don't want to call for a short only because I just simply want to see actually us get back under this low here. So you can draw a low from July 31st. You draw a meme line, use that as a low. If you start closing daily closures back under 157.27, okay, yeah, we're going to short. Any closure back above the SMA 200, you cut the short, but then that really makes it a free short all the way down to 152. And you even have the government's help in really like manipulating this down for you. But until then, I am thinking everyone's thinking that trade's the easy trade, looking to just easily short the yen and get it a free move. And what I just showed on the macro is the trend's still up, surprisingly, which means that even despite this intervention, the trend is still stronger. So I would just be fully aware of that and really use the daily SMA 200 as kind of a spot of interest. You get back above that zone, that's going to spark an easy long up to around 159. And if you end up rejecting and falling under 157.20, okay, we can start shorting down to 152. But until then, you're just in kind of a wait and watch approach, and you're using the daily SMA 200 as a decision point. There we go. Crazy, the monthly is still in a macro uptrend, honestly. You would definitely have assumed that that would have just flipped. Sorry, I'm I'm adding a new average right here. 1 second. What's next? AAOI for a trade. AAOI. Okay. Applied OTEP Electronics, something like that. Yeah. Sweet. Okay, cool. Perdón, estoy cambiando rápido mis promedios en putiza. A ver si esto funciona mejor que lo que tengo. Gracias por la recomendación en el chat. Se aprecia. Style. Vamos a ver, empiezo con el primero. No, debería ser verde. Me los tengo memorizados. Segundo debería ser este. Amarillo. Este es el 55 que es naranja. Este es el 100, debe ser rojo. Y no tengo más allá de este promedio, no tengo este promedio, no tengo este promedio. Y aquí este debe ser el SMA 200. Quitar estos. Ok, entonces tengo 5, 9, 21, 55, 100 y 200. Bla, bla, bla. Ok. Perfecto. Y déjenme los comparo en chinga con los míos, a ver si... Perfecto. 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 Ok. Entonces todos mis otros promedios pueden ir a chingar a su puta madre. Perfecto. Gracias por el gran consejo. Para los que se lo pregunten, este indicador se llama Multiple EMA y SMA. Y ahí tú lo configuras. Más fácil que tener todos individualmente, honestamente. Honestamente, contundentemente y potentemente. Y aparte aquí ya los tengo en gordo, ¿no? Para que los puedan ver mejor. Ok. Estamos viendo el yen contra el dólar. Esto es lo impresionante de esta chingadera, ¿no? Que estás viendo precios en el yen que no habías visto en 1990. ¿Por qué? Otra vez, cuando cambiamos el sistema financiero, Japón cambió su sistema financiero en este entonces y ahora nosotros estamos cambiando el sistema financiero también. Recuerda que todo se trata en la deuda. En los 90 hubo dos cosas que pasó, que fue el fin de la explosión de la super burbuja del mercado japonés, porque habían cambiado literalmente su paradigma de financiación básicamente por esta zona. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue comprar su propia deuda. Al comprar su propia deuda hicieron un gran QE, tuvieron esto, tuvieron la gran burbuja y luego reventó la gran burbuja. Cuando revienta la gran burbuja en Japón, nosotros le mandamos a Japón un chingo de cosas que hacer. Estados Unidos se dice, ¿sabes qué, güey? Vas a tener 2 rates negativos,
tú vas a financiar al planeta, yo me voy a encargar de simplemente hacer tecnología y mandarle a todo el mundo, como a China, a ti en Japón, para que hagas coches y todas estas mamadas, para que vayan a producir. Estados Unidos somos una bola de huevones como Alejandro y no queremos producir nada. Vale, estamos entrando en un nuevo paradigma financiero, es lo que estás viendo ahorita. ¿Ok? Con eso dicho, mi David, voy a ver lo que me habías puesto aquí arriba. Buenos días, podemos ver el yen, la posibilidad de tener un trade en la diaria, poco apalancamiento y un comentario. Si el yen llega a bajar un poco más por debajo del S&P 200, esperaría la bolsa más castigada. Ok, la razón por la que tengo estas flechas aquí con el yen es cada que hemos llegado a uno de estos topes donde hay una flecha, y luego tienes un movimiento grande correctivo, ¿no? Estas correcciones han sido bajadas de la bolsa. El punto rojo, las flechas rojas, es donde la bolsa ha marcado fondos en esas bajadas. Entonces, este fue el fondo de la bajada del reverse carry trade cuando te lo vendieron así, y este fue el fondo de la bajada de los aranceles cuando te lo vendieron así. Y ahora vienes para arriba. Localmente hemos tenido otras caídas, y lo han notado todos ustedes en la bolsa, cuando a principio de año tocamos tope y tuvimos una caída ligera. Luego ahorita en abril tuvimos tope, en mayo más o menos, y tuviste otra caída ligera. Esto te lo está dando. La idea aquí donde estás en este momento, tal cual, es que este pedo aguante. Acabas de ver literalmente en la bolsa y cómo te lo vendió el gran Ray Dalio. Se viene la caída del 2100. ¡Oh! El gran miedo, ¿no? Que existe. Algo que tienes que notar acá es esto. Tienes que un bajo más alto comparado con este. Y aparte tomaste toda esta... Veniste a hacer básicamente esto. Cada que te da un tipo de esta vela es como una vela de fondo. Puedes regresar para abajo, puedes ver esta gatada que hizo acá, donde engañó a todo el mundo, hizo la recuperación y luego te cerró aquí abajo, haciéndote pensar definitivamente se lo va a llevar. Pero lo bueno del yen es que por más predatorio que sean ese tipo de comportamientos, sí te da el bajo tal cual. El bajo tal cual. ¿Qué quiere decir esto? Este bajo tal cual es lo que debería de aguantar mi David en los 155. Si quieres hacer un trade. Si lo volteas a ver en la diaria, estás cerrando por acá, sí, debajo del S&P 200 y tal vez la bolsa ve otro ajuste, ¿no? Estás a punto de tener un cruce plateado a la baja en la diaria, pero eso también quiere decir que podrías venir a retestear el 9 primero. Lo que yo esperaría es tal vez o más consolidación o que esto suba y a ver si rechaza. Porque en la diaria, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un cruce plateado? A la baja, acá. Y cuando tuviste el cruce plateado a la baja, básicamente ya habías visto, lo puedes ver acá, ¿no? Ya habías tenido el fondo de la vela. Fue tal cual en el cruce plateado. Entonces yo imaginaría que o ya lo viste o ahí lo tienes, ¿no? ¿Qué trade puedes aventarte en esto? Yo creo que te puedes aventar uno rápido para ver tendencia. Yo no creo, y ahora esto es completamente especulación, déjame ver algo. En realidad voy a usar la diaria con el HPR. Eso me va a ayudar. Y ahorita veo momentum y esto. Justamente. Ve dónde estás en la diaria, tío, en la parte baja del HPR. Yo le daría más chance a un long que a un corto, usando básicamente, si quieres verlo de la manera más sencilla. ¿Por qué? Porque si llegas a bajar y llevarte este mínimo de acá, básicamente te está diciendo que probablemente vayas a ver esto para después subir y hacer un bajo más alto. Pero es lo que yo usaría, viendo la bolsa que se está yendo para arriba en este momento y ve lo castigado que estás en la diaria. ¿Dónde estás en la semanal? En la parte baja ya viniste a tocar el 61.8%, que es normalmente el extremo que lo mantiene efectivamente. Sí, yo le daría más posibilidad de long y que vengas de vuelta a la línea de tendencia antes de que vayas más para abajo. Y simplemente en la diaria, por estar como degenerado, usar
el mínimo de esta vela como para salirte. En realidad hay un trade claro en este momento, no lo hay. ¿Por qué? Porque lo que tendrías que hacer para que fuera un poco más claro es subir del 200 y acá y aventarte un long. Pero si te le quieres adelantar, lo puedes hacer acá con esta invalidación. Pero la invalidación real debería de ser esta, y es por eso que el puto llenas estas gatadas. Bueno, todas las tablas hacen estas gatadas, para que te den una invalidación. ¿Qué tan lejana está? Está tan mal. El pedo es que es Forex, ¿no? Y se mueve muy poco también. De 1.53. En Forex quieres entrar apalancadísimo. Entonces prefieres que el movimiento sea, si te va a sacar de aquí al final de esta vela, 0.32%, para que puedas apalancarte más chido. Estás hablando de un apalancamiento de 2, 5x, puedes usar este mínimo. En ese me sentiría cómodo de que va a hacer esto, chopear tal vez, pero eventualmente regresar a hacer esto, si es que lo quieres dejar más lados. Ahí están todas las ideas posibles de este trade, mi estimado. Ok, vamos a ver. IO. The fuck is this? Yeah, it's Is that right? chart. Hang on. No. AAIO. Oh, AIO. I have AOI. Oh, no, it is AAOI. Oh, okay. Oh, it's this. Yeah, that's what I have. Okay. 1 second. Let me put your chart on. Didn't I put it? What the fuck? Okay. Nice. So for a trade for this, I'm understanding why we're looking for a trade, and that's just because you have the 2-day trend shift here, series of lower highs, now busting action move. But you're going to notice you have a nice gap here, along with never a throwback of that 104 region. So I would be actually waiting for kind of a retest in that zone. Now, we could actually be playing out what occurred in April, and that was really when 130 basically flipped into support, you actually got expansion. And so we'll know based on today's closure if 130 is going to be support, because if we close above that today and then tomorrow maybe get expansion, that'll be our first big sign that, okay, yeah, maybe we're not going to get that pullback like we thought. We're actually just going to get expansion off the daily 100. But I would say after a trend shift, you should be more stingy to long here, just a meme line idea, and rather play the trend gap fill along with maybe a throwback to that 2-day EMA 100. The 2-day EMA 100 is a pretty big spot for this chart. And you can see when you broke back above it, you did actually end up going in for almost a throwback before going in for the bigger move. So for me, I'm kind of using that idea to just run with maybe a long trade right at that 104, get the gap fill, and then simply you can use this 2-day hammerhead as a stop loss idea. That means just stop loss placements at $87.80, maybe longing at like 104 could actually give you a nice move up to at minimum 129. Like I just showed, if you get back above that, you can really start moving up to around 170s. It's like a 26% move. The risk on that could be, yeah, it's kind of high, honestly. Let's see if we can change that. So we long it in this region. I mean, Wouldn't you just long where you at and use the 124 as the invalidation? And you could. The issue would be just if the 2-day goes in for the higher low and gap fill, then you would be the traders getting taken out on that. And that's why, for that me, would be aggressive. And yeah, they would be aggressive. That's why if we, and you could long this for sure, and it is looking bullish, but that's why for me, at least we should just look for at least today, where does this close? And tomorrow, if we get the throwback and expansion. And then if so, then yeah, we might be in this kind of environment. And then we can simply just play either the EMA 5 up, because it's respected the 5, or yeah, you could just start aggressively scaling longs and even use like whatever low today or tomorrow produces as like a stop loss for next week. But for me, I think the juicier trade would just be waiting for this region right in the 103s. I think really banging like a long here could be very nice. And you do have a bottom candle here and here right after a major downtrend. But yeah, the risk reward's pretty insane.
If you took the aggressive long, you would just long 129, and you would have your stop loss at that 120, like 124 mark. But I wouldn't like that because you could hit the 34 and get traders out, go to the 21 and get the gap fill. So if you're at all going to trade this, I would just be focused at that low 104 entry. I'd have a stop loss at like 90. You could even have it on like the daily SMA 200, and this will keep moving up. So that could like guide you a little bit. Ideally, if price goes down to it, it should hold. And the idea is that you are going to get into a long that's going to end up taking you all the way up to that 175. Because when you start looking at the weekly, this would just be a 34 throwback. You could argue the 9's going to hold here, but still we'd want to see into next week if that's true. So I'd rather just take the extremity low, and the better way to trap, in my opinion, bulls would be to just take all this out, tap the 34, move up, produce bullish price structure, and this major green dildo doesn't get taken out. So that's kind of what I'm watching for on AIOI. And I think if you do end up getting back above 130, you can easily take this up to 175. Thank you. On this one, the guy who wants to long it was told like to buy here, and he missed it, and he's like, honestly, I got scared. Yeah, and this really did just move up massively. So Yeah. well, like if That's you're why not you gotta. positioned yet, just Yeah. have a little more patience, because maybe those type of people are feeling the FOMO and they're maybe positioning now after the higher high break, which could mean aggressive longs get taken out before the real move. Yeah, for sure. For motherfucking sure. Thank you. Now, next, AAOI. 1 second. Alex, you talked about a silver level, which got invalidated. Is it possible that you could tell us how you got to that point? Yeah, I can talk Okay. about that. So we'll do silver after. Ok. Mi querísimo Mario, te dio miedo entrar en los 102, ¿no? Acá es normal, güey. Aquí tenemos la tabla, aquí están los puntos de entrada. Y esto es lo que pasa normalmente con todos, ¿eh? Todo el mundo se pone bien verga y dice, no, güey, yo voy a comprar cuando baje. Pero cuando baje, el miedo le pega a todo el mundo y todo el mundo dice, ni madres, güey. Ya no voy a comprar eso. Estás en una tendencia bajista. Claramente, en contraste, este es un doble fondo, es lo que se llamaría, si esto continúa para arriba, ¿no? Y eso lo probaría. También a esta cosa le gusta hacer lo que Bitcoin, de bajar antes de subir, por lo que se llevó este mínimo por nada antes de continuar subiendo, ¿no? Que es la gatada que les había contado en Bitcoin, por eso quería ver 57. Literalmente es idéntico, nada más que esto es en la tabla diaria, porque los datos nos llevan mucho más atrás. Ok, con eso en mente, déjame ver algo rápido. Ok. Esta madre puede que ya se haya ido, ¿ok? Pero tienes acá el FOMO ese que sientes ahora del otro lado del trade. Normalmente, y lo que probablemente esté ocurriendo es, mientras estás en una tendencia bajista, puedes ver que bajo, alto, bajo, alto más bajo, y ahora tienes este alto, eliminando estos, poniéndote oficialmente en lo que podría ser aparentemente una tendencia alcista. Pero como puedes notar, después de un bajo y tienes un alto, ¿qué sigue? Un bajo. Será un bajo más alto, ¿no? Digo, todavía no marcas tope. ¿Dónde marcas tope? Tienes que cerrar por debajo, por eso esta vela está así de culera. Tendrías que cerrar por debajo de esta vela, de los 124, eso te marcaría tope.
Puede que haya un mundo donde agresivamente quieras entrar acá en un long e invalidarlo con esta vela. Ese sería el trade más agresivo. Ese sería el trade el más fácil de sacarte. ¿Por qué? Porque imagínate el FOMO que te dio ahorita que te perdiste las entradas circuladas, ¿no? Y ahora estás viendo esto y estás diciendo, güey, ahora pues ya quiero entrar esta vez, ahora sí, ya tengo los pantalones bien puestos, estoy listo. Y pues ves que te da un velazo así para arriba. Esto, si yo fuera el que mueve este mercado, lo que yo haría es cierro otras 2, 3 velas por acá, haciendo a todos ustedes pensar que va a continuar subiendo y después lo bajo hasta acá para después continuar a la alza. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? Saca a todo el mundo que se metió en este camino. Recuerda que el objetivo de esto es sacar a toda la gente que no, a la más cantidad de gente posible. A la bolsa le vale verga. Estos güeyes suben y una vez que estés aquí arriba es donde todos ustedes compran y ahí te venden todos los títulos. Lo que quiere es subir con solamente dinero de los grandes fondos. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Los traders agresivos que probablemente sean eliminados van a querer entrar en un long acá con una invalidación acá. Ok, eso es posible. De donde estás a esa invalidación estás hablando de cuánto. Puta, está enorme el movimiento aparte, 7%. ¿Qué es lo que querrías ver? Un retorno, puedes ver que rompiste el 21 después de haber estado por debajo del 21 desde acá, que fue junio. El 21 viene por acá y estás acá. Espérate a venir a cargar el 21 y el 9 de vuelta por acá. ¿Ok? El pedo es, tu invalidación va a estar lejos, tío, porque tu invalidación está aquí. Y ahí es donde dices, ok, pues si no me quiero poner tan... Porque yo no entraría en ese trade, tampoco, por la invalidación. ¿Qué es lo que yo haría? Y es que no, en realidad no, el pedo no fue ese. Le hiciste un SFP al 200, güey, vas a venir a regresar, tal vez, a tocar el 200 para ir para arriba. Y ahí me pongo exquisito y diría, me voy a salir si baja de esta vela. Eso sería lo más tranquilo que puedes hacer. Agresivo, métete en la de 2 días, que es lo que está viendo Alex. El promedio del 100, acá, en los 102, y usa invalidación, puta, estos 88, que también te queda lejos. Pero es lo que te queda, las únicas posibilidades que tienes en este tipo de trade, ahorita ya. La de antes fue la fácil, la que se pasó por acá. ¿Ok? Vientos. Ahora va Alex a contarle lo de la plata. Vamos a darle con Silverino. Nice. Yeah, for silver, it's very straightforward. And it is interesting that even now silver's breaking out versus Bitcoin just doing nothing, only because really we've seen Bitcoin and silver kind of move hand in hand. And even silver is green, Bitcoin's green, but just the move is greater on silver. Really, I was looking for that short. You see these series of lower highs here. I was really just looking for a short at 58.80 to maybe hit to then take us down to that 54.40. The stop loss placement made sense based on these lower highs. And you can see once you actually got the trend shift on the daily, silver got the breakout. Now, for silver, for me, you still should get a retest of this $58 zone, basically $59 region before it's all said and done. And that's where you potentially could grind out the next higher low. Something like this could be a wick basis, so then you don't close under the 34. But as of today, silver is actually going to enter into a daily buy trigger. So you'd actually want to see at minimum the 34 get tested. But in all honesty, we've seen a lot of chop around this $58 region. I would like to just see that get a throwback before moving up. And the only way to become bearish on silver again is if you lose that $58 or if you get a rally back into that $66.71 mark. Till then, it's in the middle. It's becoming more bullish. And I was really just trying to play this type of price action on silver, maybe looking for a breakdown, but it actually, in fact, broke out. So let's see if we get the retest in the coming days, possibly even tomorrow. But yeah, I mean, silver is looking a lot more constructive after this move up. You can see you've hit the weekly 9, and that was the last big rejection spot.
But even this weekly closing at this current spot still says $59 is still a good spot to be looking for maybe a silver long. So, and if you do take that long, just put the stop loss at this week's low. So that was kind of the explanation on why. But yeah, once it broke trend, it is starting to move up now. So I'm sorry, what was, I know that right on this region is what you were saying, that you're making lower highs. What was the invalidation? Like the top candle right here? Yeah, so the 60? invalidation, yeah, essentially that was the last major lower high. So it was 60. Okay. And then for the other silver short, I believe it's 63. I Got believe. it. But I'll double check it. But for sure, the most recent one was like that 61. So once we broke it, yeah, I mean, trend did shift. So That's an inverse head and shoulders. yeah. And that's why now maybe that has implications for Bitcoin even breaking out slightly. That should take you to the SMA 200. No, EMA 100. That's why I would short. And that's next to this line between 65, 66. So you can get a rejection, at least one. But yeah, and you go before that for a retest, right? Just get on the 21 and go all the way there. Ok. He explicado lo del trade que mandó Alex y el corto que tenía puesto. Si están viendo, plata está en una tendencia bajista. Tienes un tope, un bajo más bajo y un bajo mucho más bajo, ¿no? Con altos más bajos. En toda la tabla, un poco de combinación por acá de chop, pero básicamente bajo, bajo, bajo. ¿Ok? Vientos. Con eso dicho, él lo que estaba viendo viendo en la diaria, pueden ver justamente aquí cómo la plata había hecho este alto, bajo, alto más bajo. ¿Ok? Esto te pone en, güey, ¿qué sigue después de un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto aún más bajo que el pasado, en posición para hacer un nuevo bajo? Entonces, siguiendo tendencia, empieza a ver que esto está haciendo bajos más bajos. Puedes ver que todos los altos de acá son para abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dices? Pues, güey, hago un corto cada que venga al promedio del 21 o más o menos a esta zona entre 59 y 58. Y aquí hago corto y lo invalido con este alto. ¿Por qué? Porque este alto, si lo paso, quiere decir que estoy reventando a la alza. ¿Ok? Y aparte vino y se tomó todo esto. Esto quiere decir que va a ser un buen pump. Ahora, para los que están poniendo atención y quieren aprender de patrones, bajo, alto, cabeza, hombro. ¿Ok? Tienes un hombro, cabeza, hombro invertido. Hombro, cabeza, hombro. Y para poder hacer esto vas a juntar la hombro con hombro por acá, así, y ponerlo. ¿Y cómo lo vas a medir? El movimiento medido que te debe de dar. No tiene que ser de regla que a huevo te lo dé, pero normalmente jala. Y lo vas a poner aquí, donde rompe a la alza. ¿Ok? Así fue para que sepas el trade y por qué fue invalidado, fue por eso. Ahora este movimiento a la alza te debería dar un movimiento hasta los 65, estamos en 62. Pero güey, ya es tarde, ve, ya me metí en esto y ahora quiero entrar en long, ¿no? En este trade, fácil. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hay de dos sopas. Puedes reventarte un corto en esta zona y el pedo de el corto en esta zona, porque es, yo diría que lo esperarías al promedio del 100. Y ahí lo que te va a quedar es qué tan alto está esto como invalidación. Y eso te quedaría muy lejos. Entonces tal vez no hay un trade. Para un long, lo único que tienes que hacer es esperar a que esto se dé la vuelta, venga a los promedios, al promedio del 21, tal cual como la tabla que estábamos viendo. Retestear el 21, invalidarlo acá abajo en 56, para ir para arriba e ir a buscar estos $66. Puedes ver la diferencia del tamaño de movimiento de aquí a acá contra tu riesgo. Esa sería la idea. Con la plata, mi tío, para buscar un alto. Y ahí verías si sería un alto más bajo o un bajo más alto. Oro y plata están reventando a la alza en lo que Bitcoin está parado. Solamente para que lo vean rápido. Esto
Aquí tenemos una excelente gestión de qué va a pasar. Si este movimiento aguanta aquí y no rompes a la baja, Bitcoin está a punto de reventar a la alza con fuerza. Pero si te llevas esto a la baja, Bitcoin está a punto de caer. El peor es que Bitcoin está haciendo este pinche jueguito de mierda. Lo pueden ver acá. Ok. What was next? I'm sorry, I told you. I don't think there was after silver. Oh, no. Just give me a second. They're asking for Lucid as an investment. Oh, okay. I'll do this one just so that I don't confuse these guys. Bien. Lucid bajó 15% después de resultados. Para mí eso es un gran gane. Recuerden que el príncipe de Saudi Arabia compró Lucid aquí abajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo Lucid? Esto para arriba. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que Lucid aguante el promedio del 9 semanal. ¿Está por encima del promedio del 9 semanal? Sí. El promedio del 9 semanal está en 6.5. Aquí. No sé por qué no me deja. Aquí. Estás aguantando perfecto. Tienes un hombro, cabeza. No, esa no era así, era en la diaria. Tenías un hombro, cabeza, hombro, que va así más o menos para arriba. Una vez que rompas esto a la alza, ahí es donde vas a chingar. Está cerrando en la diaria por encima también del promedio del 55. Después de tener un cruce plateado a la alza, lo está retesteando. Necesitaba tomarse un baño de agua fría porque, tío, ha subido esta mamada desde el mínimo 255%. No nada más va a dejar que todo el mundo sea ganón, tiene que espantarlos. Y básicamente, ¿dónde puedes comprar si estás buscando para invertir? Porque aquí la cosa es, personalmente dudo que vuelvas a regresar debajo de los 460. Yo ahí sí no lo creo que sea posible. Pero te voy a dar opciones para que tú midas tu nivel de riesgo. Puedes comprar donde estás y salirte si llega a bajar de acá, ¿no? ¿Y eso cuánto te daría de margen de error? En spot, obviamente estás hablando de invertir. 9%, 8%, 9%. Te daría ese margen de error de 9% y decir, güey, yo me voy a esperar ¿cómo se llama? Me voy a salir y voy a volver a entrar cuando venga y toque los 5.60. Y si vuelve a bajar de acá, me voy a salir. Te voy a dar 3 entradas. Esta en los 4.62 y obviamente vas a usar el wick de aquí abajo como tu invalidación, que a mi gusto va a ser imposible ir a tocarlo ahí, pero todo es posible en la bolsa, ¿no? Esta compañía puede reventar e irse a la bancarrota después de hacer 255% a la alza. Me gustó mucho lo que vi en los resultados y en los planes y simplemente en este tipo de comportamientos. Esto normalmente es un fondo, pero una vez más me puedo equivocar, ¿no? Algún día. ¿Puede venir a llevarse este mínimo y subir? Sí, eso sacaría a toda la gente que se metió en los late longs de acá y eso lo saca a todo el mundo y deja al príncipe y a todos los demás adentro. Pero lo que puedes usar como referencia y lo que yo usaría como referencia es el promedio del 9 semanal. Si bajo el promedio del 9 semanal y cierro por debajo del promedio del 9 semanal, me salgo si estoy entrando acá. Si voy a esperarme y ser un poco más exquisito a los 5.66, perfecto. Puedo hacer un hombro, cabeza, hombro más agresivo en la diaria, ¿no? Sería que hombro, cabeza, hasta acá. Y un hombro que puede bajar, o sea, hasta acá si quieres. Y lo haría para después continuar a la alza. Simplemente es cosa de qué quieres. Ser exquisito, acá en los 5.69, esperarte a la mayor oportunidad de la historia si es que te la da en los 4.62. O simplemente comprar aquí e invalidar con un cierre semanal por debajo del promedio del 9 en los 6.5 o en la diaria invalidar con dos cosas, cerrar por debajo del 55 o debajo de los 6.11, lo que tú quieras. Ahí está. Alrighty, so AOA, blah, 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 Lucid.
1 second. Cat for investing. The real big Caterpillar. one. It finally fucking took a break, Yeah. but not really. Wow. No, just to the 34. Pretty insane. Let me get my chart here. And you said for an investment? Sorry. Yeah. Okay, cool. Okay, sweet. Let's check it out because, well, to me, it seems like the big spot just got missed. Honestly, we were talking about like here, the optimal place to be buying would be at that 34, or at least just seeing this all-time high SR. So you can see you hit the 34 on the weekly, and well, you got a nice move up. Now, where do you invest? Well, to me, what we've seen now is the 21's been a nice spot on this move up. You can see here it almost got the bounce, and even on this failure, it still bounced up. I would be watching for maybe an investment there. CAT is so strong. I would be looking at basically this low to be holding. This should be the macro low, and with the 9 and the 21 getting closer and closer, I would be watching these zones to be watching for maybe a spot to be investing. For me, though, in all honesty, CAT did hit the easy spot to be investor, and that is just the monthly 9 as well. But what gives me hope, maybe that weekly 21 just correlates to maybe a monthly 5 into next month is where you're buying. That's at 866. You go to the weekly here, and that weekly 21's at 853. So, if you're really an investor on CAT and you have a bullish outlook, it would make sense to be buying this 21 reclaim. Bullish setup, and you're just basically anticipating the monthly 5 to get reclaimed. And into next month, if you get a move down to the monthly 5, that's the spot to be investor. This entire move up has been brought to you by the monthly 5 holding. Look at how strong it's been holding this entire move up. So this gave you a 61%. This one hit it and then went up just in 1 month, 16%. And then here, this was 47%. So that is why I wouldn't disregard a monthly 9 on CAT. And the fact that the weekly 21 just got reclaimed potentially means that, yeah, we are now looking at maybe that to hold into, what is it? It's September. Had a brain fart there. Holding into September. Let's see if we see anything else. So you could just call for a daily SMA 200 retest, but above the 100 means not really likely. And even if, let's say you consolidate here and start moving down next week, that would solidify a weekly 21 reclaim and even get a retest of the daily 100. So I still stand on what I said. I think the weekly 21 is the spot to be looking for if you're an investor. I wouldn't be bidding the weekly 9 here. That seems a little aggressive, even on an investor standpoint, because this has volatility. I would just be playing the 21 and using that as kind of an easy spot, and look for continuation up into September. And remember what I mentioned, CAT can be such an easy chart. As long as it's above its monthly 5, you're in a bull market, and this is going to move up. And this looks nothing more than a macro higher low. Like, what more could you want, right? Finally resets the green streak, got a quarterly 5 retest. So not really looking too concerning to me. Only way I get concerned on CAT is if you start really breaking back under 790. That puts us back within the range of around, 790 to like 670. And that's where things become really concerning. But until then, this is just, easy bull market criteria for us. And we know big moves occur really in the bull market once you get back above this weekly 9. So let's watch very carefully. The weekly 21 is the spot to be an investor to answer the question. You're really looking at this low to really hold. It's perfectly okay if we break through the 21, maybe get a few retests. But as long as you understand this low should hold, CAT should in September move up, and it's going to be based on your monthly 5 holding. Then I think you'll be an okay CAT investor. And really, honestly, great chart so far. Honestly, if you at all have caught any of these moves up from 2025 to now, GG, because it's literally just been super nice. Once you got back above the 5, it really started to just move up. So that could have a really good implication for September. So hopefully that made sense on CAT.
you're basically using the daily with the weekly to gauge the monthly. And as long as that weekly 21 holds, the monthly 5 is going to hold going into September, and that will correlate to a big move up on CAT. It just has every single time since this bull market began. Yeah, perfect. Coinbase for a trade would be next. Sweet, base of the coin. Y para ti, Jesús, que preguntas de si el promedio de 75 en Circle está a buen precio, ya mamaste, digo, estás a nada de eso. Deberías de comprar en 60. Yo no voy a mejorar mi promedio si no baja más ahorita. O sea, no estoy comprando esto. Si no hay más oportunidad, ya ahí me quedé. Hoy son resultados, entonces hoy vamos a saber. Si nos da un bajón más ahorita, voy a comprar. Si no, me da igual y me quedo promediando donde estoy. Obviamente, toma tú tu propia medida. Acá es un poco de lo mismo de lo que habíamos visto en la pasada. Siempre preguntan, ¿no? ¿Dónde puedo comprar? La oportunidad era acá. ¿Dónde está? Y esto es lo que decimos. El secreto de cualquier trader que la gente busca la gente siempre busca cosas más complejas de lo que es. Donde había resistencia, luego se va a volver soporte y lo vas a venir a retestear. La zona era en los 788 que coincidían con el promedio del 34 que está aquí abajo. Esa era la zona para invertir. Pero normalmente cuando ya viene la hora de la hora, nos da miedo porque esta madre ya corrigió 27%. Y tal cual como dice Alex, siempre y cuando estés por encima del promedio del 9 y del 5, es alcista, ¿no? En el 2025, cuando cayó acá en abril, que te dio la mejor corrección, cayó al promedio del 55, pero siempre cerró por encima del 34. Y esta fue una corrección de 36%. Ya, Vinny, aquí tenías una corrección de 27%. No sé si la aprovecharon o no, pero ya era una corrección bastante sólida. Y de nuevo, era en un lugar donde había probado ser resistencia y vienes. Por eso siempre digo, espérense y sean pacientes a los retesteos. Ese es el secreto de todo esto. El pedo es que todos queremos adivinar antes. Y no es como funciona. Entiendo por qué. O sea, entiendo el cómo se siente y cómo dices, güey, no, es que nunca va a volver a bajar si desde aquí pasó desde abril hasta ahorita para que bajara. Pero la gente más paciente es la que más dinero hace. Entonces, tenías tu retesteo acá. ¿Qué es lo que sigue? El 21, le está haciendo un SSP al 21 que también coincide con esta zona. Puedes verlo acá, más o menos aquí. Querrías ver esto. Y esa sería básicamente la idea. Un retesteo de la zona de los 850 y puedes usar de invalidación el mínimo de esta vela en los 805 para continuar comprando. No lo hagas aquí todavía. Coinbase would be next, señor, for a trade. Perfect. Yeah, very much like Bitcoin. Just last few months, Coinbase has done nothing. That's the weird thing, because normally, right now, during summer, Coinbase and Strategy have like huge pumps, and they're not having them. Yeah, just doing nothing. Same with Strategy. Glad you mentioned it too. Strategy's been a little more impressive, but it's just because it dumped more even than Coin. So for a trade on Coin, let's kind of see. 'Cause I am interested to see what she's looking like. Okay. So the 2-day got the breakdown. All the last 2 days is really a rally back up to that 156 zone. 2-day volatility is fully contracted here, and so a move is coming. This is still in a breakdown posturing, in my opinion. If you measure it from here, breakdown, or even from this low, still a breakdown. It's real subjective, however you draw these. But I still see a breakdown. And it doesn't matter about the diagonal. It's about the moving averages telling you this isn't a sell trigger. 156 seems like the easy short zone to me. And so until that actually gets a reclaim, I have to be running with that idea.
because the chop is invented for us to kind of disregard these easy plays, and they can literally be easy plays up or even down. So for me, 157 is a big spot of interest. That's the daily 9, and you even get that gap fill in that region. I would be looking for a move maybe right into that zone before breaking down. Now, remember, I've been saying this for a while, and you have not been able to break down towards 118. You've gotten close, but understand that what we've seen so far in this chop has just led 2-day volatility into a low period. So now you are finally getting a setup, and that is something worth watching if you are being a Coinbase trader, because that means volatility is finally getting hot potentially. Now, the daily here has just been under the 5 the last few days, which isn't a sign of strength. And you can see the daily 9 shifted all the way down to 155, basically giving you confluence of that 158 short spot. It's 158 to like 156. It's like a region. Here's your 21, and here's your daily 9. So until you get the reclaim, which once you did, sparked a move up to the 170s, you should be looking for that to kind of reject and start the next leg down on Coinbase. Now, again, what did I just say? The last few months, nothing's been happening on Coinbase, meaning any bearish setup you're getting, like here was your monthly 5 bearish setup, it didn't even get us a breakdown. So I will just kind of say that on the flip end, because I don't want people just to say, oh, this is perma bear. Of course he's going to say that, because I'm not. It is a legitimate setup. It's just more, is it going to actually take us and dump us, or is this just going to lead to another deviation, chop, and maybe a lower high? The 12-hour looks like it's trend shifting, but it's kind of like on Bitcoin too. The consolidation down often leads to a breakup, like the consolidation up leads to a breakdown. So that is just something to watch, because we are technically consolidating down still. But for me, the analysis really stands at 156.59 being a major spot for Coinbase. As long as you're under that, you're going to actually start closing higher time frames under that zone, and that'll start meaning you're confirming the breakdown. Look at this region really fast. Look at every time a weekly lost 156, and look at the next week. Reclaim, lost 156, reclaim, lost 156, reclaim, lost 156. Okay, are we going to get a reclaim? Is this time different? And that's what we really need to be paying attention to, because that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weeks of bullshit. And maybe now we're finally going to either break away down or even get the reclaim up and finally break out. But even on this weekly perspective, this looks like a breakdown. It looks like this was a massive red dildo, and you've just retested the weekly 5, which was the spot that really got deviated, in my opinion. Just opened above, dumped, closed, rallied up, and now you're testing. Volatility is contracting on the weekly, so just like the 2-day, there is setups brewing on volatility. So this, chop is not for nothing. It's just, boring and choppy. So that's what I have on Coinbase. 156.59 is a major spot, and you have saw this spot really hold. Really, the last few times has majorly bottomed out here, and then even in this zone in April 2025. So of course we should be respecting this. And whenever you're under it, which hasn't been a few times, here in 2022 you were under it. Here in 2024 you got the reclaim, and now in 2026. So one led to continuation down, one led to a major move up. Let's see what we get here. But that is why then the weekly and daily are going to be your friend, and that's why I stand on the short. I think you should be scaling shorts at 155 to 158. Your stop loss can be at 163, and you should be targeting around 118 to 119. And this can be brought to you by like a daily testing its 21 here, and a visual can be like this: gap fill, dump, lower high. And then do we actually break this low and finally get a trending move down? Something we have not been able to see on Coinbase in a long time. Really, it hasn't been able to trend down since the beginning of the year. So all of this has just been chop. We see how it's kind of like getting lower, and now it can maybe go down. So be fully aware of that. Where can I be a bull, and where is this invalidated? Well, easily just get back above 158. Get back above 158 and hold it. That'll be my first big sign that, yeah, this isn't a deviation play. And we've seen these tiny daily deviation plays lead to big moves up. Right? So that's something we don't want to disregard to the upside also, because you could disregard that to the upside, whatever. But in fact, these are what lead to big moves up on Coinbase every time.
So let's watch it carefully. It's like what I've mentioned on Bitcoin, though. How can we really be extremely bullish on this when we are just doing the flip end of what occurred on the bull move? What do I mean by that? Well, let me just clean this up. Look at the consolidation up led to big moves, and look at the consolidation down now. So 158 is a big spot. I think you see it better on like a 2-day. See that? Just means bullish, and it's just bearish when you're under that. So let's see if we get any kind of trending market with Bitcoin hitting its 12-hour EMA 100 and right up against 65K. The market is in a big spot where a move is coming. So for Coinbase, I still stand on this short idea. And if you're on ET, I think we have this idea posted. I'll double check it if it is posted. If not, then I'll maybe get it posted in the coming days into next week, maybe. I want more data, though, for that short. Yeah. Okay. Next up, thank you. That was very clear. Next up is VRNS. VRNS. Yes, sir. No, I haven't checked that, so I don't know how serious. Okay, cool. VRNS systems, just technology. It's a real chart, at least. Nice. Okay. Yeah, we stopped looking at those charts that are like going to zero. Thank God. Yeah, the meme charts like have no volume. I gotta say, I want to buy some Trump because they were like, Trump. They were like they're gonna sue him and whatnot. Oh yeah, that's a good idea. Because I read the same article and I didn't think anything of that, but honestly, that's actually a bullish sign. And you're right here, yeah. See, here's the news: Senators seek SEC probe to the meme coin. I think this is going to break out. Which will just be a headline. Nothing will happen, and Trump will live his days rich. Well, nothing's going to happen. Get the fuck out of here. They can do whatever they want. They just want the headline, just like the felony headline. Yeah. Oh, yeah. And it worked. That worked a lot, honestly. Oh, yeah. Can't believe your president's a felon. People. God, we're so easy. Thank you. Coinbase para un trade. Rápido, quiero ver algo que estaba yo mamando. Sí. Tell me this is not the craziest like consolidation pattern in a teacup pattern. That's a good point. Yeah, I see that. Target on that bullshit, $820. Zooey mama. Yeah. You just would want to see it break soon. Oh, yeah. I mean, we just want to see at whatever point, this is however consolidated. Forming the handle there. And I absolutely see what you're saying. And that does look like one. So not bad at all. You could even just like say if it gets back above like that 180, just last month's wick high, it's probably going to break. Oh, yeah. The 55 right here on the monthly. Yeah. Would be crazy. Thank you, señor. Ok, estamos viendo Coinbase y lo estoy viendo en la mensual rápido, porque en la mensual tenemos un patrón de tasa con agarradera que está durísimo. El objetivo de ese patrón no se tiene que cumplir, pero son 820, estando en 150 ahorita. Güey, ¿cómo Coinbase podría llegar a eso? Porque Coinbase es la puta madre que va a darle monedas estables a todos y se las va a meter por el ano a todos ustedes. La CBDC. Digo, no es la CBDC. Recuerden, esas son malvadas. Entonces, solamente por eso. Para que lo tengan en mente, presente y potente. ¿Ok? Bien. Estamos en Coinbase ahora en la diaria. Estamos en una tendencia bajista. ¿Esto cuándo fue? Julio. Este fue el tope en julio del 2025. Ya llevamos un año solamente bajando. Nada mal. Tenemos este alto más bajo y ¡pum! Eso nos llevó a la mierda. Básicamente un poco parecido a esta situación y para ahí caímos, ¿no? Pero quiero recordarles, este no es el año 2022, ¿no? Pero estamos buscando un trade en este momento en Coinbase. Solamente siguiendo la tendencia, si la pueden ver, son simplemente, antes de caer, esta chingadera le gusta, y esto es lo que decía Alex, subir y luego cayó.
El pedo es que tal cual como Bitcoin está consolidando para abajo esta mamada ahora. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que esperar para ver un movimiento a la alza? Yo creo que es más sencillo que cualquier cosa. Simplemente en la diaria puedes romper la zona de los $160. Sería tu primer aviso de que vas a reventar bastante con fuerza a la alza. Y tu confirmación sería, llévate este máximo en 180. Sería. Pero por ahora, estás en una tendencia bajista, donde después de este alto hiciste este bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo. Luego viene un alto más bajo que podría ser este. Tienes el gap fill acá que podría funcionar como una trampa para que todo el mundo se vuelva alcista e ir para abajo. Lo que dice Alex es fácil de entender. Pongo una línea meme para que puedan ver el por qué justamente aquí. No, hija de puta. Aquí. Ahí estoy. Pueden ver perfectamente que esta zona es la de los rechazos, para acá arriba, esto es donde hace ese FIS, pero ahora estás muy por debajo de esta zona. La idea es corto acá, cuando llegues a esta zona, tu invalidación estaría acá en los 164. El pedo es que muy arribita, en los 161, si empiezas a agarrar por acá, yo diría que no tomaras el 34, sino el 55. Si empiezas a cerrar diarias por encima del 55, también puedes usarlo como invalidación para salirte de ese corto. Puedes usar esto en los 164 y también los 169 para ser más seguro, pero estás muy lejos, no tienes un trade ahorita. No estás en oportunidad de long tampoco porque tu tendencia, tu invalidación está hasta acá abajo en los 138 y tampoco estás en un corto ahorita porque rápidamente puede hacer esto para rechazar y mandarte a la siguiente pata para abajo en Coinbase. Solamente para que lo tengan presentes. Si esto se va a comportar como Bitcoin y todo eso, ahí es donde vamos a saber. Pero por ahora no tenemos como un edge en este trade, no tenemos nada, estamos literalmente en la parte de abajo comiendo mierda. La otra cosa que puedes ver por acá es, tienes un cruce plateado a la baja, si no estoy confundido en la semanal, correcto. Y eso quiere decir que cada retesteo del promedio del 9 semanal es una oportunidad de corto. Otra vez, tu promedio del 9 está justamente en esos 158 aquí y tu invalidación que puedes usar está en estos 169. Rompes esos 169 y vas probablemente a ir a buscar esto junto con el S&P 200, que es de lo que has estado abajo todo este tiempo. Y ese S&P 200 en la parte de abajo, cada que has estado por ahí en los últimos años, ha sido una gran oportunidad de compra a largo plazo, pero puede que sea una repetición del 2022 y nos vayamos a $80 o a lo que ponga todo el mundo. Entonces, por ahora, trade para abajo en la semanal 158 hasta 160 con tu invalidación aquí arriba en los 169 o en la diaria usar el promedio, creo que es la misma, no, está un poco más abajo. El promedio del 55 en cierres diarios para salirte, ¿ok? Y ese es Coinbase. Vamos a ver VRNS. Nice, let me share that. So for VRNS, really, I mean, you've just been so far rejecting this kind of channel and really just, in my opinion, producing lower highs. Now, for me, I would be watching very carefully the monthly because really last month you put in a massive top candle. You have a wick high rejection, the massive candle body. You should be looking for follow through down. But if you don't get follow through down, this was a trap and you're more likely to get a major breakout. Sorry, it's for investing. Okay, cool. Okay. Now, you are technically an investor at this monthly 34. So it's like the battle of top candle, but it did hold the moving average buy trigger. And last time you were in a buy trigger on this chart, it really made a major move up. Here was the last one as well, major move up. Here's another one, major move up. And so the last few times really have led this chart up. So if you are looking to be an investor on this chart, you're really just looking to be buying the monthly 5. As long as you're holding the monthly 5, this is going to continue to keep moving up. And really the big point of interest on this chart is $53. If you actually get back above $53, I believe this is what is going to start an all-time high break for VRNS. And you could
easily retest the $71 to $73 region. Let's actually look at HBDR here. You can actually see this isn't a monthly breakout. HBDR is saying you retest the top 38.2% right at the monthly 5. So that is the accurate place to be positioning. And I know it's a nice green dildo now, and your brain wants to be maybe an investor here. Luckily, the weekly can help guide us if we should be investing sooner. And that is, firstly, if the weekly 5 gets reclaimed, because that from the beginning has been just sparking the move up. And so far, you have not gotten the reclaim. It still has 2 days, and you even lost the weekly 9 last week. So that means that price can absolutely retest into these regions. And I would be really more focused on getting the move down to the monthly 5 rather than just trading the weekly reclaim here. But if you do get the weekly reclaim, you can absolutely long the weekly 5 and keep moving up, because then the theory is it should just continue to hold and you're not going to actually get that major retest. And then maybe the monthly does break out and try to retest the top candle. So you can be an investor on the weekly EMA 5 reclaim here at $42.50. Idea is if you continue to hold that, this will just keep grinding up. $53 is another spot you can actually add to your bags, because that's like a big breakout zone for me. If you want a nice conservative spot to be maybe looking, I would actually be focused on the weekly 5. Weekly 5 was an easy spot, and every time it got reclaimed, and you can see that each time it did get a retest, it was an opportunity zone. So I would just be focused on the weekly, the monthly 5, in confluence with maybe even the weekly 5. I know that's a mouthful, but you have either like an aggressive investor zone here, you have a conservative one with the monthly. Now, understand that if you're trying to run with maybe buying this at $38, if this ends up breaking out and taking out this top candle's wick high, what is going to happen is the weekly 5 is going to actually move up, and then the weekly 5 is going to be just moving up with price action, meaning the aggressive kind of bidders here are going to get paid. But that does not mean that eventually the weekly 5 won't move up and actually reach this $42 eventually. So to answer the question easily, just be an investor of the monthly 5. Watch your weekly 5. That could be kind of your first point of interest. I would be bidding this all the way down to $38. And just as long as you're above the monthly 5, you are going to be kind of in like a bull market here. And this is more likely to actually break this $53 area. This is a big spot. $53 is a big zone. And I do believe that if you get a reclaim of that zone, that can be a whole investing spot in itself. But, right, let's first at least get to that before we even talk about something like that, and really understand the idea is just playing your monthly 5. So let's watch that. Let's play the breakout here on the HBDR. And yeah, honestly, the RNS looks pretty nice. And every time you've gotten this monthly breakout on HBDR, it has led to price going up higher. And even here on this kind of failed setup, it still led price up 9%. So not too bad so far, I will say. We've gone up about 12%. So it's already broken that kind of stat on the failure one. In my opinion, it's more likely to just keep moving up until you actually reach the 97.5%. And where is that? That's right at 53.60. So I hope that made sense. You're really just either using the weekly 5 or the monthly 5. Notice I'm not really talking about the 9. That often is because this is a strong chart. And I would just be really focused on that monthly HBDR breakout guiding you. This is not at all for short. I would actually discredit this top candle here and say this just honestly probably grinded out the next higher low. And that's a good sign for us then with this monthly 5 moving up. So I, again, hope that made sense. VRNS is a good chart so far. It's not looking too bad. And I stand on, if it does break $53.50, it's going to move really fast up. I really believe so. So watch that zone if you're an investor. Yeah, that's where it looks for all-time highs, or at least this mid-range at 63 all the way to 75. Okay. You got that. Oracle for a trade, por favor. Okay, sweet. Bien por ti, mi Enrique, que vendiste tu Lucid y compraste hoy más barato. Y Felipe, bienvenido, mi estimado. Vamos a ver.
Tienes una tendencia a largo plazo alcista hasta el 2021. Desde entonces has estado consolidando y puedes ver también el patrón acá de tasa, ¿no? La cosa es, ¿dónde estás ahorita en la semanal? Por fin, después de todo este tiempo, acuérdate que habías estado por encima del SMA del 200, que es esta línea aquí abajo, todo el camino hasta básicamente acá, mayo del 2022, donde lo perdiste hasta noviembre del 2023. Pudiste subir, volviste, continuaste hasta noviembre del 2025 por 2 años, luego lo perdiste. Y la cosa es sencilla. ¿Dónde quiero invertir en esto? Básicamente, ahorita, esperando a que continúe este movimiento alcista, que simplemente estés poniendo un alto más bajo como este, simplemente donde estás, ¿no? Así, que continúe básicamente así el pedo. Lo que estás buscando es donde está tu promedio del 100 y el 200 pasando por acá en los 38. 38 es la zona ideal. Acá sería como el máximo nivel. Puedes empezar a agregar en los 41. Es una zona muy importante para el precio de esta mamada. En los 41, ahora que regreses a los 41, empezar a abrir tu posición, después 40, luego al 38. Y lo que no quieres es empezar a ver cierres semanales. Y aquí es lo que vas a usar tú como para invalidarlo. Esto. Si te llegas a llevar esto, vas a bajar más. Y la cosa es, va a estar difícil saber hasta dónde. Puede que bajes un poco menos de acá, por ejemplo, a 33, y que ahí te haga un bajo más alto, pero también corres el riesgo de que esto sea una divergencia bajista y que simplemente continúes a hacer un bajo más bajo. Para poder medir tu riesgo, ¿no? Y poder estar del otro lado del trade, es usar de invalidación, sean dos cosas. Llevarte este mínimo, olvídalo y te sales en la semanal, que está en, déjame lo veo exactamente, low, 38.96. Te lo llevas en un wick, ¿no? Tal vez no en un wick, pero en un cierre semanal y te sales, o simplemente, más bien sería un cierre aquí por debajo de el SMA 200 o por debajo de esto. Es todo. Tienes que aquí estar viendo qué es lo que vas a hacer, porque es alto. Por aquí, este debió de ser el bajo y no te quieres llevar ese bajo. Esto debería hacer un nuevo alto. Y ya aquí puedes hacer otro bajo. Esa sería la idea. Pero lo que tienes que estar viendo es esto. ¿A dónde va este promedio? Porque recuerda, como todo el mundo que le da miedo cuando regresa, tienes que esperarte a ver dónde vas a hacer ese nuevo movimiento. Tienes el alto, el bajo, alto, y pues si esto llega a bajar acá, ¿no? Que es donde está el 34 en los 41, zona de $40, pues te da perfectamente pues, continuación a esto. Es lo que buscarías. Pon una línea de tendencia acá, es lo más fácil que puedes hacer en la diaria, júntala con esta. Te llevas esto para abajo y va a ser tu advertencia de que esto va para abajo. Y ahí es donde te sales. Pero estás muy apretado donde quieres entrar. Básicamente sería acá. La otra cosa es puede ser más conservador y esperarte a romper los 53. Una vez que rompes los 53, viéndolo en la mensal, puedes ver por qué. Cuando rompes 53, vas a tener probabilidad de venir a la media de acá en los 63 o tal vez un alto histórico en 75. Y ahí es cuando se pone loca la cosa. Para que lo tengas en mente, mi estimado. Me estiro. Me la estiro, ¿no? Y vamos a ver Oracle, que ha estado caliente. No sé si ya esté ajustando hoy o no, pero en los últimos días ha estado caliente. Sí, ahí está. Yeah, Oracle's actually looking pretty good. Yeah, that price was ridiculous at the low 60% or 60-some% discount on this is crazy. Yeah, truly, it just like swiped down, went down 66%, which is insane, and hit the monthly 100, and that was it. So it makes sense we're getting a green candle this month, especially after a move like that. And most importantly, you did close above 127. That's been the big spot on this chart. Granted, you did have moving average support,
But that's where we want to be watching maybe this monthly 5 to get a reclaim. Now, I'm sorry to ask, is this a trade or an investment? It is for a trade. Okay, cool. Well, luckily that kind of pertains to even an investment zone. Because investors are even looking for this monthly once close to actually get a bid at 132. So just quick glance, that's what investors want. This macro low should just hold. And as long as you hold above 132, you're kind of an investor on Oracle looking for that move up at minimum to 170s. Now for a trade, let's see. And just knowing that's important though, kind of the bigger picture. Okay, so the trade's pretty easy here. You either get really today closing above the 34 means tomorrow you could get a nice move up to the daily 100. And that's just a buy trigger on the daily, and the daily 34 holds for 2 to 3 closures often means you do make that move up to the 100. You can see that really the last time this did occur, you held the 34 and it went up to the 100. Even here, you got back above the 34 and it went up to the 100. Can work to the downside. You can reject the 34 and go down to the 100. So I would be looking for that type of trade. Just watch for today's close, be focused on the 34. And if you continue to hold the daily buy trigger, well, that's going to spark a nice move. That's about a 13% range, which is pretty big. Understand if you lose a 34, then you're a buyer on Oracle right into 132. And this kind of plays into what I mentioned for investors. You're just looking to see if the monthly is going to continue to close or maybe get a reclaim above this zone. So it's hard for me to be calling for 132 when the daily is just in a buy trigger. Now, we don't have a lot of data with it. That's why 2 to 3 closures will be your friend here. But in all honesty, I would be either focused on expansion here or expansion here. I'm not really wanting 127 to get tested again, considering we already tested on the daily here. So what could it be happening on Oracle is it's just an easy uptrend. You either really shallow higher low off the daily 34 or form that higher low closer to the daily 9 right around 132. But regardless, uptrend means higher high. I do think the daily 100 will be an opportunity zone for really bulls moving forward. 174 to 160 is a big spot for Oracle. We've actually seen this range work out pretty nicely overall. You can just kind of play between the zone at like 130s all the way up to 170s, 130s, and then make a big move. So until then, let's just properly range trade this. Happily, playing the volatility up and understand that really this is kind of in like a no short zone currently. The shorting will happen if you get 174 because that's just such a big spot. You would be watching for that to be kind of like a bearish retest zone. But even then, look at this. Your weekly SMA 200 is very close to getting reclaimed. And that just plays into the idea that, this is still looking pretty good, even despite this major move down that we had last month. So I'd play the daily buy trigger. And if it doesn't hold, then play the long at 132. Regardless, your stop loss can be at 130. And because it should just get a spring at 132 or it should spring out 142. Now you're not really getting the nice bounce you wanted. So most likely no spring here and just consolidation to move up. But if this doesn't get a move up within like 4 days above the 34, that's when this starts shifting a little weak and you might actually get that move to 132. But I still think 132 is a big spot for Oracle, and that should be a nice opportunity zone. Perfecto, senor. You're done. Anything you'd like to say before you go? I haven't checked Bitcoin's prices. Still the same fucking bullshit. Yeah, literally just the same. Well, we're still in the range, so just watch the range. And 62.2, 65, 69. If you get back with 65, I'll flip-flop. I'll be a bull, and I'll look for 69K on Bitcoin and possibly even 70s. But until then, I'm just focused on the rejection near 65. I still have my short, and I just need bears to actually get a spine and move. The longer they don't move us out of here, again, then the weaker it becomes. Maybe then the weekly gets back above the SMA 200, and then we're right back into, okay, is it a reclaim or is it not? So hopefully we'll get some volatility soon on Bitcoin. Hopefully. And that's where I'll leave it. I do appreciate you. And I'll see you boys on class tomorrow, I believe. Yeah. See you mañana. Appreciate you. Thank you so much, bud. Yeah, no worries. Take it easy. Solamente para resumirles lo que le dijo Alex de Bitcoin, seguimos en la misma mierda. Ahorita regreso a Oracle. Los 65 cambia, sigue en su corto, pero él dice, güey, trepa los 65
ponte por encima de ahí y me voy a voltear a decir, güey, vámonos a por longs, obviamente, pero por ahora no lo está haciendo, entonces no lo está haciendo, sigo esperando a salirme, pero ojalá y nos dé una respuesta porque es 65, nos vamos a 67, 67 a 69 y aquí llegamos a tocar este SMA 200 diario y es donde la cosa se pone interesante porque no lo habíamos hecho nunca antes. Solamente para que lo tengan en mente, consecuente, bla, 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 y está potente, ¿ok? Solamente eso quería traducirles. Recuerden que Bitcoin por debajo de 64 es más bajista que alcista, arriba de 65 es más alcista que bajista y en medio sigue jugando la misma puta mamada. ¿Ok? Vamos a ver Oracle, damas y caballeros. Oracle, qué excelente puta oportunidad fue Oracle. Ha tenido, esta es una de las acciones que te dijo Ray Dalio, no, ha subido hasta un 30% en 5 días o desde que fue la gran advertencia de Ray Dalio. ¡Qué miedo! Es Ray Dalio, qué buen pedo es, ¿no? Está aquí para el güey normal teniendo miles de millones de dólares, definitivamente. Es una gatada. Vean nada más esta gatada que está jugando, ¿eh? Todavía no se ha llevado este máximo. Eso quiere decir que sí se lo va a llevar. Está jugando el jueguito pendejo de, güey, pues ve lo que pasó. Algo que vale la pena notar en la diaria es cómo te rechazó el promedio del 21, después lo rompiste. Yo esperaría, si voy a querer entrar en un long, a regresar a esta zona del 21 y el 9. Si no me lo da, no voy a entrar en un long. Y ahí irme para arriba. ¿Qué usaría de invalidación? Simplemente la parte baja de esta vela en los 130. Entonces, 135, 134 a 130 para salirte. Y eso sería un trade agresivo, pero es lo que personalmente haría. Si llegas a perder esa zona, vas a volver a caer y perdiendo los 128, probablemente vayas a buscar un nuevo mínimo. Pero esta gatada que está haciendo acá me hace pensar que definitivamente va a romper a la alza. Lo único que está haciendo, esperando por acá, podría ser consolidando para continuar, pero lo que está haciendo es baiteando a gente que se mete en long tarde, sacarlos y después subir. Entonces no me voy a meter acá en el 34, me voy a esperar al retorno al 21 o al 5 diario. Y otra cosa que les quería enseñar era esta. No, no es cierto. Es en la semanal que lo tenía. Espérame. ¿En qué vista era? Era la semanal. A la diaria. Sí, es aquí. Semanal o diaria, como lo quieran ver. Aquí. Pueden ver, aguantó, 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 caída, pum, para arriba. Aquí es donde te peleas en esta zona y esta es tu zona de ruptura y es donde viene el promedio del SMA 200 semanal. Una vez que revientes esta zona de los 153, muy probablemente esta chingadera vaya a regresar a buscar sus nuevos máximos. Por más análisis técnico, y esto es lo que les voy a enseñar en lo básico de qué es lo que yo hago para encontrar precios para invertir, es Oracle de este pico acá cayó 66%, cabrones. Es la segunda caída más grande en toda su historia. O tercera, ¿no? Creo que el 2008 no fue tanto. El 2000 fue la choncha. Vamos a ver. El 2000 fue la de 80 y tantos por ciento. 83%. En el 2008 cayó 40%, cabrones. Sí, es la segunda caída más grande que ha tenido en toda su puta historia Oracle. Y aquí es donde a la gente le da miedo comprar. Vino, tocó el promedio del 100 mensual y vámonos, güey. Lo único que tiene que hacer es romper esta zonita de acá. Otra vez, 147, 150. Pueden verlo acá, si lo vuelvo a poner así. Perfectamente. Rechazo, rechazo, rechazo. ¡Pum! Engaño, vámonos para arriba. Engaño, vámonos para arriba. Sería la idea de Oracle. Y simplemente para invalidarlo, sería lo mismo que en los trades. Lo que les estaba enseñando ahorita, aquí abajo.
que si llegas a caer de 128 y puedes poner la línea meme acá y pueden ver el por qué. Llegas a perder esta zona, no es esa, es esta, aquí. ¿Por qué? Por los rechazos. Llegas a perder esta zona de acá, de los $128, y ahí es donde pues tiene cara que va a bajar más. Pero si estás buscando una oportunidad de trade, sería el promedio del 21 o el 9 semanal, diario, perdón, y simplemente salirte por debajo de esta vela. El bajo de esta vela sería 130.21, para que lo tengan presente en la mente potente. Sí está cabrón, ¿no? Lo que dices, Jorge, de la gente. También fui a la playa ayer y la mitad de la gente caminando en la playa con sus audífonos en el teléfono. Mucha gente está loca. Jack in the Box. Me duele esta porque creo que habíamos comprado un excelente precio y continúa para arriba. El peor de Jack in the Box y lo que tienes que ver con esto es que este tipo de restaurantes ahorita están valiendo mega verga y simplemente estarías haciendo una oportunidad de salirte en los 20, si te la llega a dar, que es donde viene el promedio del 34 de 2 semanas acá, y esperar a ver si pone el hombro, porque esto es un hombro, cabeza, y te gustaría ver esto, ¿no? Los cojones y el dongo. Y es lo que te gustaría ver. Esa sería la idea de Jack in the Box. El peor de esto es que sí es un chiste, güey. A mí no me interesa comprar esta mamada futuro. Para nada. Pero ahí lo tienes. Si llegas a los $20, 19, 20, excelente oportunidad de salir, esperar. Si quieres volver a comprar más abajo, probablemente te dé los 11 otra vez o los 13. Los 13 es una zona bastante buena acá. Y simplemente invalidar acá en los 13.24. Si llega a caer más, pues vas a poder venir hasta acá a los 11.96 y ya puedes invalidar con esto. Si haces un nuevo mínimo, esta madre va a ir a cero, o sea. Ahí es donde tienes que estar trucho, mi estimado. La gente que llega tardísimo. Voy a aventármelo rápido. Fluence Energy para invertir. Puta madre. No has hecho un alto histórico desde el noviembre del 2021. Esta es una nueva acción. La caída más grande de ese entonces fue de 87%. ¿Qué tan abajo estás ahorita? 63. ¿Cuándo fue esta caída? En el 2025. Esta es una cosa de las que yo no tocaría personalmente, pero ¿quieres meterte al ruedo y jugarle al verga, mi estimado? Uf. Tienes una divergencia bajista semanal que ya fue confirmada por debajo de los 20.88. Continúas para abajo. Y aquí, no hiciste un nuevo alto. No, tienes una divergencia bajista confirmada acá. Esta no es una tabla fácil de leer porque esta es una tabla mala. No tiene estructura bien.
Si vas a comprar en spot, el pedo es que la caída está cabrona, güey. No, o sea, lo único que tienes acá ya, lo único, y esto es puedes hacer dos cosas, ser agresivo y comprar el retesteo del promedio del 9 en 14, y este es el pedo, 14.30, y usar de invalidación el mínimo acá, que es un 16%, 17% es lo que puedes perder. La otra, porque aparte existe un alto, bajo más bajo, un alto más bajo, y ya lo confirmaste, ya estás por debajo de él. Vienes para abajo. Y aquí es donde si aquí no te aguanta, vas a venir a hacer un nuevo bajo. Yo no compraría esto a menos de que dos cosas pasen. Una, vengas a retestear los $4 con 70 centavos. Dos, trépate en el promedio en el S&P 200 diario y vete para arriba. Y ahí vería en dónde lo uso invalidación. Tienes un cruce plateado fresquecito. A esta madre le gusta todavía caer un chingo más después del cruce plateado. No tienes ninguna sola divergencia alcista apareciendo, es más, solamente es bajista. Ahí lo tienes. Cuando pregunten si podemos analizar Apple, pregunta si es un trade o si es una inversión, porque es muy diferente las dos. Apple simplemente es una inversión. Cada que vienes al promedio del 9, compras en la, en la mensual, ¿no? O al 21, depende. En este tipo de compañías, lo que yo veo es, llega un tope y una bajada no grande es 30%. Tope, bajada grande, 35%. Tope, bajada ahorita 15%. ¿Dónde compro? En esta línea amarilla, en los 250. Si se llegan a dar los 255, ahí compro Apple. Se mueve muy lento, muy, muy lento y nunca tiene caídas grandes. Por eso Warren Buffett la tiene en su portafolio de mierda. Para un trade, no tienes un trade acá, papi. Está muy peligroso este pedo. Si vienes a los 303, déjame ver si veo algo de confluencia con esto. Ah, la media del HPDR. Sí, ahí está. Verga. Bien ahí, Alejandro. ¿Por qué no tienes un trade? Tienen que entender que si quieren hacer un corto, por ejemplo, y crees que esto es un corto, esto puede ser tranquilamente una super trampa. Tienes para longs, donde aquí tienes un mega, mega, mega gap, pero también sería un corto muy obvio porque tienes este alto con un alto más bajo. ¿Qué es lo que te daría mejor probabilidad de continuar en este trade? Sería que vengas acá y le des para arriba. ¿Y qué usas de invalidación? Los 301, metiéndote en la zona de los 304 a 303. Y simplemente tener esta invalidación en 301. Ahí lo tienes, mi Ronnie. Ahora tenemos acá, tienes posibilidad de divergencia bajista siempre y cuando cierre. El pedo es eso, tienes que cerrar por debajo de 305, entonces no. ¿Qué me dices de la diaria?
No. Meh. Meh. Apple. Ahí lo tienes. Y Bitcoin sigue en sus mamadas. Me gustaría tener una mejor respuesta. Bitcoin sigue siendo lo que... La gatada de siempre. Pero sí, me gusta mucho lo que está haciendo Bitcoin personalmente como alguien ya posicionado y que pues me encantaría agregar un poco más abajo, por supuesto, en todas mis otras jugadas. Espero que Circle tenga pésimos resultados el día de hoy, pero les voy a decir algo. El que no esté subiendo, no, ayer como Lucid, que ahorita está bajando chido. A mí no me espanta esto. ¿Por qué? Porque para earnings, esto ya venía bajando. La trampa normalmente, y es lo que nos hicieron, por ejemplo, en Rivian, a varios que se quedaron en Rivian cuando dio el azotón, el día de antes de earnings te tiran un pompazo para después tirarte a la verga. Esta madre tiene que tomarse un break para después continuar subiendo. Tiene que, en mi opinión, simplemente había estado sube y sube y sube. Tienes que sacar a toda la gente. Tienes que. Y yo creo que Circle no está haciendo nada de eso. Porque es muy conveniente. Vean cuántos de nosotros queremos entrar en Circle todavía, ¿no? Güey, estaría cabrón que nos diera un nuevo mínimo. Y déjame ver si tenemos probabilidad de divergencia alcista. En realidad no. Bueno, si hacemos un nuevo mínimo y no nos llevamos esto, sí. En la semanal, ¿qué? No, no tienes. Me gustaría a mí que nos dé el putazo para abajo. Me encantaría. Pero ya después de esto, ¿qué tantos malos resultados puede tener Circle entrando ya en el nuevo paradigma del 2027, donde pues literalmente van a estar metiéndole monedas estables por el ano a todo el planeta? ¿No? Ahí es donde tendríamos que ver qué es lo que sigue con esto. Y muy tranquilo hoy, el que la bolsa se esté dando la vuelta el día de hoy, tomando una pausa después de un día tan eufórico como el de ayer, es algo súper normal. No, no tiene nada que ver. No son noticias extrañas, no está pasando nada fuera de la norma, no es preocupante. Simplemente, güey, para antier ayer subió cuánto, ¿no? Lo habíamos visto. O sea, no mames. Tremendo subidón de Palantir. Pero ¿cuánto subió? Vamos a ver. De ayer. ¿De dónde cerró acá? 30%, o sea, subió 30% en un día. ¿No? ¿Qué más quieren? SpaceX, buena caída. ¿Cuál era el trade que habíamos dicho? Validar acá, vas para acá y acá, corto. ¿Qué otra acción se movió, cabrón? Luz se está moviendo rico. ¿Qué iba a hacer? Ojo, que Lucy tiene un setup de volatilidad en la de 4 horas. Puede que lo confirme o no. ¿Qué más tiene por acá? Divergencia bajista de este punto a este. Confirmación de cierre, ya está. Pero es la de 4 horas. En la de harina, acá también. Con cierre aquí abajo. Sí, yo esperaría el Luce de armar el último hombro hasta acá abajo. Es lo que yo quiero ver. Saca a toda la gente que se metió long después, que diga, no, es que ya valió verga, güey. No te dan la oportunidad de salirte. Esto es como yo lo veo. Cuando Rivian cayó, ¿se acuerdan? A los $8 que primero fueron 10, fueron 12, luego 10, luego así.
Rivian abrió en un gap aquí, güey. Aquí dejaron que abriera Lucid y de ahí lo tiraron. Eso quiere decir que están haciendo que la gente venda. Es lo que están buscando. Es por eso que cuando veo Circle ahorita, siento que no nos van a dar una buena tirada. Pero, buena noticia, tenemos un setup de volatilidad en Circle. Sea para arriba o para abajo, ¿no? Porque si ya invertiste y te da el setup de volatilidad para arriba, chingón. Si no has invertido y te lo da para abajo, qué chingón. El peor es la gente que no sabe posicionarse para ganar, no importa lo que pase. Uy, Ethereum. Está poniendo loca a la señora. Con un setup de volatilidad en la diaria. Uf. Volatilidad cayendo en la semanal. Dame la de 2 días que tenemos. Nula, preparándolo. 5 días es la buena, porque 5 días está volteando para arriba en lo que está haciendo esto. Lo único que tiene que romper Ethereum es la marca de los 1933 y vámonos. Todo lo demás muy tranquilo. Después de estas grandes subidas tienes que tener tantito de esto, ¿no? Para que todo el mundo se espante y crea que ya se acabó y que es el final. Pero peso dólar continúa en una posición de fuerza para el riesgo. El dólar continúa en la misma situación, fuerte para el riesgo. Aunque está haciendo un bajo más alto, no puedes negarlo. ¿Dónde está el dólar yen? Esta velita, aguantando justamente acá. Si cada que hay cruce platea en el yen, muy extrañamente ya has visto fondo, menos aquí atrás en estos bajones potentes, que sería una excelente oportunidad para todos en la bolsa. Pero si ya te hizo esta gatada con un alto más bajo, con un bajo más alto. A mí el oro me huele a retesteo de el 200 para después continuar cayendo, ¿eh? Porque después de estar por encima del S&P 200 diario por solamente 3 años y lo perdiste hacia la primera que lo tocaste, el retesteo debe ser, esto va a ser la oportunidad de corto cabrón en el oro. En los 1480, 4500, más o menos. Bonos no se están moviendo. Energía tampoco. El petróleo vuelve debajo del S&P 200 diario y del semanal también. Ahora, ya cuando estamos en este tipo de escenario donde les vale verga y están aventándote que es la paz y luego la guerra y luego la paz y luego la guerra, según esto, es como tienes que ver la tabla. Lo que ellos están haciendo es con la tabla vender, comprar para sacar a todo el mundo y dar el movimiento que ellos están apostando a el fuerte. Están intentando, antes de los movimientos fuertes, eso es lo que hacen para confundir a todo el mundo y no sepan para dónde va la apuesta en general. ¿Ok? Entonces, es algo muy sano de manipulación. Ahí lo tienen. Ahí estamos listos. Los veo mañana. Mañana tenemos clase para los miembros de Elite Trading Academy, carnal. Para verlos, recuerden, por favor, mañana solamente preguntas de trading. No vamos a ver precios ni analizar gráficos. Solamente preguntas de, güey, no entiendo esto. ¿Por qué pones tu línea acá en vez de allá? ¿Por qué usaste esta referencia como si va para abajo o no? Ese tipo de cosas. Ahí vamos a estar con ustedes 4 horas a las 7 de la mañana, hora Pacífico, 30 minutos después de lo que empezamos estos en vivos normalmente, básicamente 10 de la mañana, hora de Nueva York. 7 de la mañana de Los Ángeles, 10 de la mañana de Nueva York.
Les mando un abrazo a todos, pórtense bien. Y por favor, Trump está amenazando de usar ¿cómo se dice? Cosas tácticas nucleares, que no estaría nada mal. No que las use, pero la amenaza. Así que, muy alcista. Les mando un abrazo. Cuídense.